El sol de la tarde caía sobre Wild Brush Hollow como miel derramada lenta y dorada. Caleb Mercer estaba sentado en su mecedora en el porche, sus manos curtidas dobladas sobre un bastón tallado de madera de mezquite. A sus 89 años, su cabello se había vuelto blanco como piedra de río, pero sus ojos grises aún conservaban esa agudeza particular, la que viene de vigilar horizontes en busca de problemas que nunca dejaban de llegar. 8 niños se sentaban a su alrededor en semicírculo sobre las tablas gastadas. La más pequeña, una niña de 7 años con trenzas negras, se apoyaba contra el poste. El mayor, un chico de 15 con la mandíbula cuadrada de su abuelo, estaba sentado con las piernas cruzadas al frente. Eran un mosaico de linajes, pómulos altos y ojos africanos, piel cobriza mexicana y pecas pálidas que hablaban de mineros irlandeses. Todos llevaban ahora el mismo apellido. Todos llamaban hogar a este lugar. Detrás de la puerta mosquitera, Aileen Mercer observaba. Tenía 73 años. Su cabello plateado recogido en la trenza tradicional apache que caía sobre un hombro. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años, pero esos ojos seguían feroces y brillantes como brasas. Sostenía una jarra de té dulce, con gotas de condensación perlando la superficie de arcilla, pero no hizo movimiento para sacarla. Sabía que este momento pertenecía al viejo y a los niños. Ella había oído esta historia 100 veces y aún le cortaba la respiración. La niña más pequeña, la de las trenzas, habló. Su voz tenía esa audacia propia de los muy jóvenes. Abuelo, ¿cómo conociste a la abuela? La boca de Caleb se curvó ligeramente, no del todo una sonrisa. Algo más suave y más doloroso. Esa es una historia sobre el error más grande que cometí en mi vida, dijo. Su voz aún conservaba fuerza a pesar de los años, texturada como viento sobre piedra. Y lo mejor que hice. Ambas cosas pasaron el mismo día. Se acomodó en la silla. La madera crujió. En algún lugar lejano, un caballo relinchó en el corral y el viento trajo aroma a salvia por el hueco. Era julio de 1878, calor suficiente para ampollar la pintura de un granero. Yo tenía 42 años entonces, vagando sin propósito ni paz. Tu abuela tenía 28, parada en un escenario con las manos atadas como ganado para subasta. La compré ese día, pagué $800, todo lo que tenía en el mundo. Pero no la compré para poseerla. La compré para enmendar las cosas. El chico de 15 años se inclinó adelante. ¿Enmendar qué? Caleb miró más allá de los niños, más allá del hueco, hacia una distancia que solo él podía ver. El error de quedarme parado 12 años antes, viendo morir a su madre y no hacer nada para detenerlo. Los niños se quedaron quietos. Hasta la de 7 años entendió el peso de esas palabras. Caleb cerró los ojos. Déjenme llevarlos de vuelta a Copper Bend en el verano de 1878, cuando el territorio aún era salvaje y la ley era lo que decían los hombres con pistolas. De vuelta al día que intenté comprar redención con todo lo que tenía, inhaló profundo y cuando habló de nuevo, su voz cambió. Más joven, más dura. La voz de un hombre de 47 años atrás pero aún vivo en el recuerdo. El sol del mediodía cocía Copper Bend hasta que el aire mismo parecía ampollado y deformado. El pueblo se sentaba en un cuenco de tierra roja y salvia, una colección de edificios curtidos que parecían armados con madera flotante en desesperación. La calle principal corría recta como un disparo de rifle entre dos filas de fachadas falsas, un almacén, un salón con ventanas pintadas, una pensión que se inclinaba ligeramente al este, una oficina de tierras con barrotes en las ventanas. Al fondo estaban los restos de una iglesia misionera. Su campanario derrumbándose, su cruz inclinada como un borracho buscando el camino a casa. 200 personas llenaban la plaza frente a esa iglesia. Más que la población habitual del pueblo. La noticia se había corrido por el territorio como incendio forestal. Vengan a ver colgar a la mujer apache. Vengan a ver justicia. Vengan a ver sangre. La multitud formaba un semicírculo denso alrededor de un escenario improvisado. 3 barriles de whisky sosteniendo tablas ásperas. La madera había sido usada antes. Manchas oscuras marcaban los tablones donde otros cuerpos habían estado,
donde otra sangre había caído, la multitud ondulaba y tiraba como una cosa viva, voces subiendo y bajando en olas de anticipación. En ese escenario estaba Ellen Storm. Tenía 28 años, pero parecía mayor. La vida dura hacía eso. Su cabello negro colgaba en 2 trenzas largas que llegaban más allá de los hombros. Alguien había rasgado su vestido y la tela colgaba hecha jirones alrededor de sus piernas. Polvo rayaba su rostro y brazos. Quemaduras de cuerda rodeaban sus muñecas donde las ataduras habían estado demasiado apretadas, luego reajustadas cuando ella luchó. Pero eran sus ojos lo que te golpeaba primero y se quedaba contigo después. Marrón oscuro, casi negro, y llenos de un desafío que no se había roto a pesar de todo lo que habían intentado para quebrarla. Estaba con la barbilla alta, espalda recta, negándose a inclinarse aunque la multitud gritara por su muerte. El marshal Kate Branson estaba a su lado en el escenario. Tenía 48 años, alto y ancho de hombros con bigote amarillo encerado en puntas agudas. Llevaba su autoridad como armadura, botas pulidas, camisa planchada, una estrella plateada prendida al chaleco que atrapaba el sol y lanzaba luz como una hoja. En su mano derecha sostenía un martillo de subastador. En la izquierda, una cuerda enrollada que todos sabían se convertiría en soga antes de que terminara el día. Al lado de Branson estaba Buck Talley, el traficante de esclavos. 52 años, 300 libras de carne sudorosa metida en ropa que tensaba cada costura. Sus dientes podridos en tocones marrones. Su aliento podía parar un caballo a 10 pasos. Ganaba la vida comprando y vendiendo seres humanos. Y había traído a Aileen encadenada desde el corral en Tucson. Branson levantó el martillo. El ruido de la multitud bajó pero no desapareció. Un rumor bajo como trueno lejano que nunca rompía. Pueblo de Copper Bend, llamó Branson. Su voz llevaba bien, entrenada por años hablando sobre borrachos y tiroteos. ¿Saben por qué estamos aquí? Esta mujer, Ellen Storm, está acusada de asesinato. Mató a mi hijo, Dylan Branson, lo apuñaló 7 veces en su propia casa. La ley dice que debe colgarse. La multitud rugió aprobación. Hombres alzaron puños. Mujeres acercaron a sus hijos como si la proximidad a la violencia pudiera enseñarles algo valioso sobre los bordes duros del mundo. Branson levantó la mano pidiendo silencio. El gesto tardó más de lo debido. Cuando el ruido finalmente bajó, continuó, pero no soy hombre apresurado. No me gobierna la venganza. Así que en vez de colgarla de inmediato, les doy a ustedes, buena gente del territorio, una elección. Cualquiera puede comprar a esta mujer. Pagan el precio, es suya. Pueden trabajarla, venderla, hacer con ella lo que quieran. Única condición, muere lento. Muere sufriendo como sufrió mi chico. Alguien en la multitud gritó, ¿por qué esperar? Cólguenla ya. El rostro de Branson se oscureció. Porque quiero que sepa dolor. Quiero que sienta cada día que le quede, cuantos sean, y recuerde lo que hizo. La muerte es demasiado rápida. La muerte es demasiado amable. Desde el escenario, la voz de Aileen cortó el ruido. Era más áspera de lo que debería, raspada por días gritando sin respuesta, pero llevaba clara y dura como vidrio roto. Maté a Dylan Branson porque era un monstruo. La multitud se quedó en silencio. No el silencio de respeto. El silencio de un depredador congelado antes de atacar. Aileen continuó. Su voz temblaba, pero no de miedo. De rabia tan pura que quemaba. Me tomó hace 3 meses, me mantuvo encerrada en un sótano bajo su casa. Bajaba cada noche. Se forzaba sobre mí. Me golpeaba. Me ahogaba hasta que me desmayaba, luego esperaba que despertara y lo hacía de nuevo. Decía que era su propiedad. Decía que nadie me creería. Decía que las mujeres apache estaban hechas para que hombres como él las usaran y tiraran. Así que cuando encontré un cuchillo, lo usé. Lo apuñalé 7 veces y lo haría de nuevo. Lo haría 100 veces por 3 meses de infierno. La multitud procesó esto. Algunas caras mostraron duda. La mayoría nada más que desprecio. Luego alguien gritó. «¡Puta apache mentirosa!». La presa se rompió. La multitud avanzó, gritando, «¡Cólguenla! ¡Quémela!
Háganla pagar. Branson los dejó rugir un minuto entero antes de alzar la mano de nuevo. Cuando llegó el silencio, sonrió. No era expresión amable. Ahí lo tienen. Admite el asesinato. No muestra remordimiento. Así que, ¿quién pagará para asegurarse de que sufra como se debe? Al borde de la multitud, Caleb Mercer estaba inmóvil. Había llegado a Copper Bend 3 días antes, drifting desde el este en un caballo demasiado cansado para correr, con un pasado que no podía dejar atrás. Llevaba un abrigo largo de cuero pese al calor, marrón oscuro, suavizado por clima y tiempo. El abrigo colgaba desigual sobre su hombro derecho, acomodando la rigidez allí, la vieja herida que nunca sanó del todo. Su pierna derecha arrastraba ligeramente al caminar. Cojera permanente de una bala que había destrozado hueso y sido sacada con cuchillo de caza y whisky 12 años antes. Tenía 42 años. Su rostro curtido como los que han visto demasiado sol y demasiada violencia y no suficientes razones para sonreír. Cabello marrón oscuro hasta el cuello. Barba espesa, salpicada de gris, cubría su mandíbula. Una cicatriz corría de su sien izquierda al pómulo. La clase de marca de un cuchillo que apuntaba al ojo y falló por una pulgada de suerte. Pero eran sus ojos lo que lo marcaba, grises como piedras de río, el tipo de ojos que habían visto cosas y elegido recordarlas todas, cargarlas como pendones, en el bolsillo de su abrigo, envuelto en tela aceitada para protegerlo, había una cajita de madera. Dentro, una fotografía, una joven mujer apache sosteniendo a una niña de 4 años. El nombre de la mujer había sido Mary Storm. El de la niña, Aileen. Caleb no había sabido el nombre de la niña 12 años atrás cuando se quedó parado y vio colgar a la mujer. Lo supo después, demasiado tarde, después de tirar su placa al polvo y alejarse de todo lo que creía correcto. Ahora estaba al fondo de la multitud y veía a esa misma niña, adulta, en un escenario esperando muerte. Y veía los ojos de Marisol mirándolo de vuelta, el parecido lo golpeó como puño en el pecho. No solo similar, idéntico. El mismo desafío feroz, la misma negativa a romperse, la misma terrible conciencia de que el mundo no era justo y la misericordia era mentira que la gente se contaba para dormir por las noches. Su mano fue al bolsillo, tocando la caja a través de la tela, hábito nacido de 12 años cargando culpa. En el escenario, Puck Talley dio un paso adelante. Puja inicial, $200, un hombre cerca del frente alzó la mano. Joven, tal vez 25, con ojos crueles de quien lastima por placer. 200. Otra mano, hombre mayor, curtido y duro. 250, la puja subió. 300, 350. 400, luego una voz cortó desde el lado derecho de la multitud. 500. La multitud se abrió. Un hombre caminó por el hueco. 38 años, traje negro con cadena de chaleco plateada que atrapaba la luz. Cabello oscuro peinado hacia atrás de frente alta. Botas pulidas como espejo. Todo en él hablaba de dinero y poder que venía con él. Silas Hargrave, dueño de la mina Silver Hollow, hombre más rico del territorio, empleador de 200 trabajadores que vivían y morían por su palabra. Caminó al escenario con confianza de quien nunca oyó no y no reconocería la palabra si la oyera. Sacó una billetera de cuero del saco y extrajo un grueso fajo de billetes, alzándolos para que la multitud viera. 500, repitió. Necesito trabajadores para la mina. Morirá allí eventualmente, en pozos profundos donde el aire es malo y la roca cae. Pero será útil primero. Provechosa incluso. Muerte con propósito. Eso ofrezco, Marsal, la multitud murmuró. Silas Hargrave no era hombre para cruzar. Poseía mitad de la tierra del territorio y hipotecas de la mayoría del resto. Hombres que lo oponían veían sus préstamos exigidos, negocios fallando, vidas difíciles de formas difíciles de probar pero imposibles de ignorar. Branson asintió lento. 500 del señor Hargrave, ¿alguien más? Silencio. La multitud se miró, pero nadie habló. Nadie quería pujar contra Silas Hargrave. Branson alzó el martillo. Una vez, la mano de Caleb fue a la bolsa en su cinturón. Dentro estaba cada dólar ahorrado en 12 años de deriva.
$1000. Todo lo que poseía, 2 veces, había pasado esos 12 años buscando paz y fallando. Trabajado como vaquero, guardia de caravana, guía de caza. Ahorrado cada centavo, diciéndose que ahorraba para algo, aunque nunca supo que, ahora sabía, el martillo se alzó alto, listo para golpear y sellar el trato. La voz de Caleb cortó la plaza, aguda y clara como disparo. $1000, todas las cabezas giraron. La multitud se abrió de nuevo, más lento esta vez, con calidad diferente de silencio. No el apartarse por riqueza y poder. El apartarse por algo más. Algo que olía a violencia esperando suceder. Caleb caminó por el hueco. Su cojera más pronunciada cuando estaba cansado, y estaba cansado ahora. Cansado de cabalgar, cansado de cargar 12 años de culpa. Cansado de estar vivo cuando Mary Storm estaba muerta, llegó al escenario y tiró 2 bolsas de cuero a los tablones. Cayeron con sonido pesado de metal sobre madera, $1000 en oro y plata. Todo lo que tenía. El sonido hizo que la multitud contuviera aliento. Buck Tally agarró una bolsa y abrió el cordón. Monedas derramaron en su palma. Mordió una, probándola. Real. Todo real. Branson miró a Caleb. Reconocimiento destelló en sus ojos. Mercer. Caleb Mercer. Pensé que estabas muerto. Aún no. El ranger que renunció. Tiró su placa después de que colgaron a la mujer Storm. Caleb no dijo nada. En el escenario, la cabeza de Aileen se alzó bruscamente al nombre. Storm, el apellido de su madre. Lo miró con intensidad que podía quemar hierro. Silas Hargrave se acercó al escenario. Su voz calmada, pero algo frío se movió detrás de sus ojos. Mercer, eso es mucho dinero por una mujer apache. ¿Qué planeas hacer exactamente con ella? Caleb sostuvo su mirada. Es mi asunto. Todo en este territorio es mi asunto. Entonces haré mi asunto en otro lugar. Los 2 hombres se miraron. La multitud contuvo aliento. Este era momento que empezaba enemistades, que hacía que mataran hombres en callejones o dispararan desde emboscada en caminos oscuros. Luego Silas sonrió. Sonrisa de político, vacía de calidez. De acuerdo, Mercer. Es tuya. Pero un consejo. No me cruces. Tengo memoria larga y mucha paciencia. Caleb no respondió. Subió los 3 escalones al escenario. Sus botas hicieron sonidos huecos en los tablones. Caminó donde Aileen estaba y sacó un cuchillo plegable del bolsillo. Buck Tally se movió para bloquearlo. Espera. Primero firmar papeles. Hacerlo legal. Caleb lo miró. Solo miró. Buck Tally se apartó. Caleb abrió el cuchillo y cortó la cuerda atando muñecas de Aileen. Los hilos se partieron con suaves paps. Al liberarse, Aileen retiró las manos protectoramente contra su cuerpo. Sus muñecas crudas, sangrando donde la cuerda cortó profundo. Lo miró. De cerca, el parecido con su madre era más fuerte. Mismos pómulos altos, misma nariz recta, misma boca apretada en línea dura que no esperaba nada bueno de nadie. ¿Qué quieres? Voz apenas susurró solo para él. Enmendar las cosas. Me compraste. Eso no enmienda nada. Compré tu vida. Lo que hagas con ella es tuyo. Ella no le creyó. Lo vio en sus ojos. Hombres que compraban mujeres en subasta no las liberaban. Hombres que pagaban $1000 esperaban retorno. Caleb metió mano en abrigo y sacó la cajita de madera. La abrió apenas, lo suficiente para que viera la fotografía dentro. El rostro de Mary Storm miró desde la imagen, congelado en tiempo, siempre joven. El aliento de Aileen se cortó. Su mano se movió hacia la caja, luego se detuvo, temblando en el aire. ¿Quién eres? Susurró. Alguien que le debe una deuda a tu madre que no puedo pagar pero puedo intentar. Antes de que Aileen respondiera, la voz de Branson cortó. Mercer, no puedes simplemente llevártela. Tiene que responder por su crimen. Caleb giró lento. ¿Qué crimen? Defensa propia contra violación no es crimen. Eso es mentira que cuenta para salvar su cuello. Lo es. Entonces, ¿por qué estaba encerrada en el sótano de tu hijo 3 meses? ¿Por qué el doctor Morrison le examinó y encontró moretones en su cuello en forma de manos de hombre?
¿Por qué tu hijo tenía reputación de tomar mujeres apache y hacerlas desaparecer? La multitud murmuró. Algunas caras mostraron incertidumbre ahora. No habían oído estos detalles antes. El rostro de Branson enrojeció. Su mano bajó al revólver en su cadera. ¿Llamas violador a mi hijo? Expongo hechos. Tu hijo mantenía mujeres prisioneras. Las brutalizaba. Cuando Aileen luchó y lo mató, fue justicia, no asesinato. Si hubieras aplicado la ley correcta en vez de protegerlo, nunca habría necesitado matarlo. Branson sacó su pistola. El clic metálico del martillo amartillado resonó en la plaza. Caleb no se movió, no alcanzó su arma. Se quedó perfectamente quieto, mirando a Branson con esos ojos de piedra de río. Dispara si quieres, dijo Caleb quieto. Pero esa multitud está escuchando ahora. Oyen cosas que no sabían. Me matas, pruebas que ocultas algo. Me dejas ir, tal vez algunos lo olvidan. Tal vez algunos empiezan a preguntar. Por 5 segundos, nadie se movió. El momento se estiró tenso como alambre. Luego Caleb le dio la espalda a Branson, a la pistola cargada, a la posibilidad de muerte. Tocó el codo de Aileen suavemente. Vamos, nos vamos. Aileen miró de Caleb a Branson a la multitud. Todo instinto gritaba trampa. Así pasaba. Te daban esperanza, te dejaban pensar que eras libre, luego te ponían en jaula diferente. Una con paredes más suaves, pero igual cerrada, pero la alternativa era quedarse. Y quedarse significaba muerte de una forma u otra. Se movió un solo paso, siguiendo a Caleb al borde del escenario. La voz de Branson lo siguió. Esto no termina, Mercer. Esa mujer es asesina. Pagará por lo que le hizo a mi chico. Caleb no miró atrás. Llevó a Aileen por los escalones al callejón detrás del salón. La multitud se abrió para ellos, pero apenas. Rostros hostiles siguieron su movimiento. Voces hostiles murmuraron amenazas lo bastante bajo para no oírse claro, pero lo bastante alto para llevar amenaza. Llegaron al callejón. Las paredes subían a ambos lados, madera y deformadas, cerrando el sol. La temperatura bajó 10 grados en la sombra. Olor a podredumbre y cerveza rancia y desecho humano colgaba en el espacio estrecho. Aileen siguió a Caleb, pero a 15 pasos atrás. Su mano encontró una piedra afilada cerca de la pared y la cerró alrededor. No era gran arma, pero era algo. Caleb caminaba con propósito pese a la cojera. Sabía a dónde iba. El establo viejo detrás de la oficina abandonada de tierras. Había dejado su caballo allí 3 días atrás, pagando al chico que lo cuidaba $1 para mantenerlo alimentado y quieto. Llegaron al establo. Se inclinaba a un lado, el techo hundido en medio donde la viga de soporte se había podrido. Dentro, sombras densas. Olor a heno y sudor de caballo y cuero llenaba el espacio. El caballo de Caleb, un gelding marrón llamado As, estaba en el tercer compartimento. El animal tenía 9 años, firme y leal, el tipo de caballo que no se espantaba fácil y podía correr todo el día si se lo pedías. Caleb alcanzó la brida colgando en la pared. Luego se detuvo. Alguien lloraba. Sonidos suaves, ahogados, viniendo del rincón trasero, intentando ser silenciosos y fallando. Caleb sacó su revólver, un Colt Single Action Army que había tenido desde sus días de Ranger. Se movió hacia el sonido, botas casi silenciosas en el piso con heno disperso. En el rincón, detrás de un montón de sacos de alimento, un chico estaba acurrucado. Tal vez 12 años, flaco como poste de cerca con piel oscura y ojos grandes, aterrorizados. Su camisa rasgada y sangre manchaba la tela cerca del hombro. Caleb bajó la pistola. ¿Quién eres? El chico se encogió. Por favor, no me lastime. No robé nada. Solo me escondía. ¿Escondiéndote de qué? Del Marshal Branson. ¿Me busca? Aileen se acercó a Caleb. Se arrodilló, haciéndose más pequeña, menos amenazante. ¿Cómo te llamas? Tobías. ¿Por qué te busca el Marshal, Tobías? Los ojos del chico se llenaron de lágrimas. Porque escapé de la mina,
del señor Argrave, y porque oí cosas que no debía oír. Caleb y Ailén intercambiaron miradas. Caleb guardó la pistola. ¿Qué clase de cosas? Tobías tragó duro. Su voz salió en prisa, palabras tropezando. Trabajaba en la mina del señor Argrave, Silver Hollow. Mis padres y yo, éramos esclavos. El señor Argrave nos compró hace 2 años. Dijo que trabajaríamos nuestra deuda, pero la deuda nunca bajaba. Solo crecía. Hace 3 meses, mis padres intentaron escapar. El señor Argrave los atrapó. Les disparó a los 2 delante de mí. Dijo que era lección. La mano de Ailén alcanzó y tocó el brazo del chico suavemente. Lo siento, Tobías se limpió los ojos con el dorso de la mano. Seguí trabajando. No tenía elección. Pero un día estaba en el pozo profundo número 7. Oí voces. El señor Argrave y Jelen Branson, el hijo del marsal. Hablaban de oro. 50 barras robadas de un envío militar. Dijeron que Dylan escondió 25 en la iglesia vieja y Argrave 25 en la mina. Caleb se quedó muy quieto. Dijeron esto donde pudieras oír. No sabían que estaba ahí. Me escondía en el carrito de mineral, pero Dylan me vio cuando intenté irme. Sacó su pistola y disparó. Me dio en el hombro. Tobías tocó la mancha de sangre. Corrí. Me escondo desde entonces. Ailén miró a Caleb. Por eso Branson quiere tanto verme colgada. No porque maté a su hijo. ¿Porque sé del oro? ¿Lo sabes? Ella negó con la cabeza. No, pero Dylan hablaba dormido a veces de tesoro, de hacerse rico, de que nadie lo encontraría nunca. No sabía qué significaba. Ahora sí, Caleb asimiló esto. Oro militar, 50 barras. A 20 libras la barra, eso era 1000 libras de oro. A $20 la onza, 16 onzas por libra. La matemática vino rápida de años lidiando con dinero y valor. $320,000. Hombres mataban por mucho menos. Hombres quemaban pueblos y masacraban inocentes por mucho menos. Si saben que oíste, dijo Caleb a Tobías, te cazarán hasta encontrarte. No puedes quedarte aquí. Lo sé, pero no tengo a dónde ir. El sonido de caballos llegó cerca. Acercándose. Múltiples jinetes. Caleb se movió a la puerta del establo y miró por una grieta en las tablas. 6 hombres a caballo bajaban el callejón, todos armados, todos escaneando edificios. Branson los lideraba, rostro duro como granito. Se acabó el tiempo, dijo Caleb. Se volvió empezó a ensillar el caballo con movimientos rápidos, eficientes de hacerlo 10,000 veces. Nos vamos ahora. Ailén miró el caballo único. Somos 3. Lo sé. Tú y el chico cabalgad. Yo corro. En este calor con tu pierna. Caleb apretó la cincha. He corrido antes y muerto antes. Miró sus ojos. Por primera vez, algo como sonrisa tocó su boca. No era agradable. Todavía no. Tobías se puso de pie, haciendo mueca al movimiento tirar de su herida de hombro. Yo también puedo correr. Soy pequeño. Rápido. No lo bastante rápido con ese hombro. El sonido de caballos se detuvo justo afuera. La voz de Branson llevó a través de las paredes. Revisen cada edificio. Si están aquí, los quiero encontrados. Caleb tomó decisión. Agarró el brazo de Ailén, no rudo pero firme, y prácticamente la levantó al caballo. Luego alcanzó a Tobías. Antes de agarrar al chico, la mano de Ailén salió y atrapó su muñeca. No. No. ¿Qué? Si piensas que voy a cabalgar mientras tú mueres, estás equivocado. No voy a morir. Entonces cabalgamos los dos, los 3. El caballo no puede cargar tanto. Entonces nos atrapan juntos. Se miraron. Algo pasó entre ellos. No confianza, aún no, pero tal vez la primera semilla. El reconocimiento de que ninguno estaba dispuesto a abandonar al otro para salvarse. Caleb montó detrás de la silla. El caballo gruñó con el peso añadido, pero no protestó. Estos eran caballos del oeste criados duros, acostumbrados a penurias. Sube al chico adelante. Ailén levantó a Tobías delante de ella. El niño era lo bastante ligero, sobre todo hueso y determinación.
lo rodeó con brazos, luego se recostó contra el pecho de Caleb. Por un momento, ninguno se movió. Era la primera vez que se tocaban más allá del corte de la cuerda. La primera vez que su espalda se presionaba contra él, la primera vez que sentía el latido constante de su corazón a través de la camisa. Lista. Voz de Caleb quieta solo para ella, no. Bien. Yo tampoco. Hundió talones en los flancos de As. El caballo saltó adelante, estallando por la puerta del establo en explosión de madera astillada y luz solar. Los hombres de Bransen se dispersaron, gritando sorprendidos. Caleb tiró las riendas duro a izquierda, enviando a As galopando por el callejón hacia el desierto abierto más allá. Detrás, gritos estallaron. Caballos giraron y dieron caza, golpearon el desierto a galope pleno. Las pezuñas de As levantaban plumas de polvo rojo que colgaban en el aire quieto como humo. El calor era tremendo, peso físico presionando abajo. Ailén sintió a Tobías temblar contra ella. Sintió los brazos de Caleb rodeándola para controlar las riendas. Sintió los músculos del caballo agrupándose y soltándose debajo. Disparos crujieron demasiado lejos para acertar, pero lo bastante cerca para enviar terror por sus venas. Miró atrás una vez. 6 jinetes, Bransen al frente, comiendo la distancia. Aguanten, gritó Caleb. Guiaba a As hacia un afloramiento rocoso alzándose del piso del desierto. Rattle Spine Ridge, laberinto de formaciones de piedra y pasajes estrechos. Si llegaban, podrían perder perseguidores en las vueltas y sombras. As se cansaba. Espuma salpicaba su cuello. Su respiración venía dura, pero no aflojaba. Leal hasta el final, llegaron al Ridge y se hundieron en un cañón estrecho. Las paredes subían a ambos lados, cortando el sol, volviendo al mundo tonos de rojo y sombra. Caleb tomó primera derecha, luego rápida izquierda, guiándolos más profundo en el laberinto. Detrás, sonidos de persecución resonaban, confusos y enojados. 3 vueltas más. 4. Los pasajes se estrecharon. Finalmente, Caleb detuvo a As en un cañón sin salida apenas ancho para que el caballo estuviera. Un saliente de roca proveía sombra y cobertura. Agua resumaba de una grieta en la piedra, suficiente para formar un pequeño estanque. Desmontaron. Las piernas de Ailén casi cedieron al tocar suelo. Se sostuvo contra la pared de piedra, respirando duro. Tobías bajó y se sentó inmediatamente, rostro pálido, hombro sangrando fresco a través del vendaje hecho de su camisa. Caleb llevó a As al agua y dejó beber al caballo, pero no mucho. Demasiada agua en caballo caliente podía matarlo. Ailén lo observó trabajar, cómo se movía pese a la cojera, cómo manejaba gentilmente al animal, revisando pezuñas, pasando mano por piernas sintiendo lesiones. Todo en sus movimientos hablaba de cuidado y larga práctica. ¿Quién eres?, preguntó de nuevo. La pregunta que no había sido respondida. Caleb no la miró. Sacó su cantimplora de la silla y la llevó primero a Tobías, ayudando al chico a beber, luego la llevó a Ailén. Ella no la tomó inmediatamente. Dime quién eres. Dime cómo conocías a mi madre. La mandíbula de Caleb se apretó. Bajó la cantimplora. Cuando habló, su voz llevaba peso que hacía el aire más pesado. Hace 12 años, era Texas Ranger, 29 años. Creía en la ley, creía en justicia, creía que si seguías reglas y hacías tu deber, cosas buenas pasaban y malos recibían lo suyo. Pausó, inhaló, continuó. En junio de 1866, me ordenaron arrestar a una mujer apache llamada Mary Southstorm, acusada de robar ganado de un ranchero blanco. La encontré en un campamento al norte de aquí. Tenía una niña pequeña con ella, de 4 años. Eras tú. Las manos de Ailén se cerraron en puños. No interrumpió. Traje a tu madre al tribunal territorial. Le dije a mi capitán que la evidencia no apoyaba la acusación. Las huellas mostraban que el ganado se había perdido en tormenta. No signos de robo, pero el ranchero tenía dinero. Tenía influencia. Quería a alguien castigado. Su voz bajó más. Mi capitán ordenó ejecución inmediata. Sin juicio. Protesté. Dije que no era justo. Dije que no era legal. Mi capitán me dijo que hiciera mi deber o enfrentar corte marcial. Así que me quedé parado. Me quedé y vi poner soga al cuello de tu madre. Vi patear la silla debajo de ella. Vi morirla mientras tú gritabas. Silencio llenó el cañón. Hasta el viento pareció parar.
Después, quité mi placa, la tiré al polvo, me fui. He estado yendo desde entonces, intentando encontrar forma de enmendarlo, sabiendo que nunca puedo. El rostro de Aileen se quedó muy quieto. Sus ojos ardían con lágrimas que no dejaría caer. Tú la mataste, si te quedaste parado y no hiciste nada, si elegiste la ley sobre su vida, sí. Sacó la piedra afilada del bolsillo. La que agarró en el callejón. Se movió hacia él, manos temblando de rabia. Debería matarte ahora mismo. Caleb no se movió. No alcanzó su pistola. No alzó manos para defenderse. Solo estuvo ahí mirándola con esos ojos grises que habían visto demasiado y olvidado nada. Hazlo si lo necesitas, dijo quieto. No te detendré. Aileen se acercó más. La piedra se sentía pesada en su mano. 12 años de rabia. 12 años de pérdida. 12 años viviendo con memoria de su madre colgada de soga, todo condensado en este momento único. Alzó la piedra, los ojos de Caleb no vacilaron, luego tiró la piedra. Rebotó contra la pared del cañón y cayó en las sombras. Estoy cansada, dijo. Su voz se quebró en las palabras. Tan cansada de matar. Cansada de odiar. Cansada de cargar este peso. Si te mato, no soy mejor que ellos. Solo otra persona eligiendo violencia porque es más fácil que elegir vivir. Se sentó duro en el suelo, enterró rostro en manos, y sollozó. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Caleb se arrodilló a su lado, sin tocar, solo presente. Tu madre fue valiente, dijo suave. Estaba en ese patíbulo y me miró con los mismos ojos que tú tienes. No suplicó, no rogó. Solo dijo, cuida a mi hija. Esas fueron sus últimas palabras. Cuida a mi hija. No lo hice. Dejé que el sistema te tomara. Te dejé desaparecer. Lo he lamentado cada día desde entonces. Aileen alzó la vista. Su rostro rayado de lágrimas y polvo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué salvarme ahora? Porque cuando te vi en ese escenario hoy, vi a ella. Vi a la misma mujer que fallé en salvar hace 12 años. Y pensé tal vez esta era mi oportunidad. Tal vez no podía traerla de vuelta. Pero podía evitar que murieras igual. Pagaste todo lo que tenías. No tengo nada más por lo que valga gastar. Desde las sombras, Tobías habló. Su voz pequeña y asustada. ¿Siguen viniendo? Los hombres con pistolas. Caleb giró cabeza, escuchando. En la distancia, muy débil, sonido de caballos moviéndose por cañones, buscando. Acercándose, sí, dijo. Nos encontrarán eventualmente. Este cañón es sin salida. Aileen se limpió el rostro. ¿Entonces qué hacemos? Caleb se puso de pie. Su rostro endurecido de nuevo. El momento de vulnerabilidad pasado. Esperamos la oscuridad. Luego nos movemos. Hay un sendero que conozco. Estrecho para que caballos no sigan. Sube y cruza el Vedge. Debería sacarnos cerca de Canyon Bend al amanecer. Y luego pensamos qué hacer con 50 barras de oro y los hombres que mataron para tenerlo. Tobías se empujó de pie pese al dolor y miedo. Su voz llevaba determinación. Van tras el oro. Yo voy tras prueba. Prueba de que Dylan Branson y Silas Hargrave asesinaron soldados para robarlo. Prueba de que Branson encubrió crímenes de su hijo. ¿Prueba que podría evitar que Aileen cuelgue y a ti te disparen? ¿Dónde está la prueba? Caleb sacó la fotografía de nuevo. Esta vez abrió la caja del todo. Detrás de la foto de Marisol había otra imagen. Una carreta militar, 12 soldados, todos jóvenes con rostros serios. En la esquina, escrito en tinta desvaída. Destacamento de Caballería 7, envío de oro a Fort Mason. Junio 1876, hace 2 años, esta carreta desapareció. 12 soldados desaparecieron. El ejército buscó meses. Nunca encontró. Nunca encontró el oro. Todos asumieron bandidos, tal vez raiders Apache, pero Tobías nos dijo diferente. Dylan Branson y Silas Hargrave los emboscaron, mataron a todos, escondieron cuerpos, y dividieron el oro. Aileen estudió la fotografía. ¿Cómo la conseguiste? Trabajé como scout para el ejército después de dejar los Rangers.
Parte del equipo de búsqueda. Guardé la foto para recordar los rostros. Pensé tal vez encontraría algo que otros Nest. Nunca lo hice hasta ahora, el sonido de caballos estaba más cerca. Voces resonaban por cañones. La voz de Branson alzada en enojo. Encuéntrenlos. No importa si tienen que desarmar este Vedge piedra por piedra, Caleb revisó su revólver. 6 balas. Tenía otras 12 en el cinturón. No suficiente para pelea sostenida contra 6 hombres armados, pero suficiente para hacerlos cautelosos. Aileen se movió a su lado. Dame una pistola. ¿Sabes disparar? Mi madre me enseñó antes de morir. Dijo que toda mujer en país apache necesitaba saber. Caleb sacó segundo revólver de bolsa de silla y se lo dio. Sus manos se tocaron brevemente. El contacto envió algo a través de ambos. No atracción, aún no, pero conexión. Reconocimiento de 2 personas que habían sufrido pérdida y elegían no dejarla definirlos. Gracias, dijo Aileen suave. ¿Por qué? Por decirme la verdad. Por no hacer excusas. La mayoría de hombres habrían mentido. Estoy harto de mentiras. Las he cargado demasiado tiempo. La noche cayó rápido en el desierto. Un momento el cielo ardía naranja, al siguiente azul oscuro, luego negro. Estrellas emergieron una por una, luego en miles hasta que el cielo ardía con luz. Un cuarto de luna subió por el este, proveyendo justo lo suficiente para ver. Los sonidos de búsqueda se habían alejado. O los hombres de Branson habían desistido por la noche, o rodeaban, intentando encontrar otra entrada al cañón. De cualquier forma, esta era su oportunidad. Caleb los llevó por sendero estrecho que parecía más grieta en la piedra que camino. Seguía, eligiendo camino cuidadoso sobre roca suelta. Tobías iba después, luego Aileen. La subida tomó 1 hora. Cuando llegaron a la cima del Vedge, todos respiraban duro. Desde la cumbre, podían ver en todas direcciones. Al oeste, Copper Bend brillaba con luz de lámparas. Al este, nada más que desierto hasta el horizonte. Y al norte, apenas visible en la oscuridad, luces dispersas de Canyon Bend. 6 millas, dijo Caleb. Podemos llegar al amanecer si vamos firme. Empezaron bajada por el lado lejano del Vedge. El camino más fácil aquí, la pendiente más suave. Caminaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Mientras caminaban, Caleb sentía la cajita de madera presionando contra su pecho a través del abrigo. La había cargado 12 años, recordatorio de su fracaso. Ahora, caminando por la noche del desierto con la hija de Marisol a su lado, se sentía diferente. Aún pesada, aún dolorosa. Pero tal vez, solo tal vez, no tenía que ser peso que cargara solo más. Aileen caminaba con cabeza alta, escaneando horizonte por amenazas. Aún no confiaba plenamente en Caleb. Probablemente nunca lo haría, no completamente. Pero había dicho la verdad cuando mentiras habrían sido más fáciles. Le había dado arma cuando mantenerla desarmada habría sido más seguro. Y había estado ahí y aceptado su rabia sin intentar defenderse. Esas no eran acciones de hombre que quería lastimarla. Eran acciones de hombre intentando enmendar. Detrás, Tobías cojeaba, favoreciendo hombro herido. El chico era duro. Había perdido padres, sido disparado, casado, y aún seguía moviéndose. Aún se aferraba a esperanza de que cosas mejoraran. Eran 3 personas rotas caminando por la oscuridad, cargando heridas que tal vez nunca sanaran del todo. Pero caminaban juntos, y a veces eso bastaba. Cuando la primera luz pálida del amanecer tocó el horizonte este, los edificios de Canyon Bend aparecieron. Pequeños, curtidos, apenas más que puesto comercial y unas casas, pero representaba seguridad, al menos temporal. Caleb los llevó al puesto comercial y golpeó la puerta. Tras largo momento, se abrió. Un viejo miró afuera, sosteniendo lámpara. ¿Ayuda? Necesitamos provisiones. Comida, vendajes, grano para el caballo. Los ojos del viejo viajaron sobre los 3. Vio sangre en hombro de Tobías. Vio quemaduras de cuerda en muñecas de Aileen. Vio agotamiento en todos sus rostros, problemas siempre. El viejo se apartó. Entren. La tienda no abre otra hora,
pero supongo que necesitan ayuda ahora más que después. Entraron en fila. El puesto olía a café y cuero y tabaco. Olores normales. Olores seguros. Mientras el viejo juntaba provisiones, Aileen limpió y vendó hombro de Tobías correctamente. La herida no tan mala como parecía. La bala había pasado por la carne del hombro sin tocar hueso. Sanaría con tiempo y cuidado. Caleb pagó con monedas de segunda bolsa más pequeña que había guardado separada. El viejo no preguntó. Gente en la frontera aprendía temprano que preguntas te metían en problemas de otros, y problemas de otros te mataban. Mientras preparaban irse, Aileen tocó brazo de Caleb. ¿A dónde ahora? De vuelta a Copperbend. Eso es suicidio. Tal vez. Pero ahí está el oro. Ahí está la prueba. Y ahí podemos terminar esto o morir intentando. Caleb la miró bajo la luz de lámpara. Parecía a su madre. Mismo orgullo feroz, misma negativa a retroceder. Misma fuerza que no necesitaba probarse con palabras. No tienes que venir, dijo. Puedo llevarte norte a los territorios. Estaría segura ahí. Segura, repitió Aileen. Nunca he estado segura. No espero empezar ahora. Además, quiero ver a esos hombres pagar por lo que hicieron. Es peligroso. Vivir es peligroso. Al menos así estoy haciendo algo al respecto. Salieron de Canyon Bend cuando el sol subía, pintando el desierto en tonos de oro y rojo. Se movieron con propósito ahora, no huyendo, sino avanzando, volviendo hacia el peligro que habían dejado. Porque a veces la única forma de pasar el miedo era directo a sus dientes, y en algún lugar atrás en Copper Bend, el marshal Kate Branson estaba en su oficina, afilando su odio a filo fino. Su hijo estaba muerto. La mujer que lo mató estaba libre. Y Caleb Mercer, el hombre que lo humilló frente al pueblo entero, aún respiraba. Eso cambiaría pronto. Muy pronto. La casa apenas empezaba. La tarde caía pesada sobre Wild Brush Hollow. Caleb Mercer estaba quieto en su mecedora, manos dobladas sobre el bastón de mezquite. Los 8 niños esperaban, apenas respirando, atrapados en el hechizo de una historia a medias. Aileen salió de la casa con jarra de arcilla de té dulce, condensación perlando su superficie. Se movía lento, como gente cuyos huesos recuerdan cada año duro vivido. Pero sus ojos seguían agudos. Cuando se sentó en la silla junto a Caleb, puso su mano curtida sobre la de él con familiaridad fácil de 5 décadas juntos. La niña más pequeña se inclinó adelante. ¿Qué pasó cuando volvieron a Copper Bend, abuelo? Caleb miró a Aileen. Algo pasó entre ellos. Memoria demasiado grande para palabras. Volvimos, dijo finalmente. Pero primero tuvimos que sobrevivir Battles Pine Ridge. El chico de 15 años habló, voz quebrándose ligeramente. Dijiste que el marshal Branson los perseguía, los atrapó. Aileen sonrió, pero llevaba filo agudo como vidrio roto. Oh, nos atrapó o lo intentó. Ahí es cuando se complicó. Miró a Caleb. Él asintió. Cuenta tú esta parte, dijo. La recuerdas mejor que yo. Porque estaba sangrando por todas las rocas y medio delirante de fiebre. Detalles menores. Los niños rieron, pero el sonido murió rápido. Sentían el peso de lo que venía. Aileen se acomodó en su silla. Cuando habló, su voz cambió, más joven, más dura. La voz de una mujer que miró muerte a los ojos y se negó a parpadear. Déjenme contarles del día que aprendí que a veces la única forma de sobrevivir es parar y pelear, aunque todo instinto grite correr. El amanecer rompió sobre Battles Pine Ridge como promesa rota. El cielo pasó de negro a gris a naranja pálido que no ofrecía consuelo. Caleb, Aileen y Tobías habían pasado la noche acurrucados en cueva superficial, turnándose para vigilar mientras los otros dormían inquietos. Caleb despertó primero. Su pierna dolía donde vivía la vieja herida, dolor profundo que nunca se iba del todo, pero empeoraba cuando empujaba demasiado. Y había empujado muy duro los últimos 2 días. Su hombro se sentía rígido. Su espalda protestaba al moverse, y su boca sabía a cobre y polvo. Se puso de pie de todos modos. Movimiento mejor que quietud. Quietud dejaba que el dolor se asentara profundo. Aileen despertó cuando se movió. Había dormido ligero, como gente casada. Un ojo siempre abierto, incluso en sueños. Se sentó,
quitando polvo de roca de su vestido rasgado. ¿Algo? Preguntó quieto, silencio hasta ahora. Eso me preocupa más que ruido, Caleb asintió. Entendía. Branson no era tipo de rendirse, lo que significaba o aún buscaba o planeaba algo peor. Tobías se movió, haciendo mueca al movimiento tirar de su hombro herido. El chico apenas se había quejado en la noche, pero su rostro había palidecido y su respiración superficial. La herida necesitaba limpieza y vendajes frescos. Lo hecho en el puesto de Kenyon Bend había sido medicina de campo rápida, no cuidado real. ¿Cómo va el hombro?, preguntó Caleb. ¿Duele menos que ayer? ¿Mientes? Sí, señor, Caleb casi sonrió. El chico tenía carácter. Te daremos medicina adecuada cuando lleguemos a Copper Bend. Si llegamos, dijo Aileen. Estaba en la entrada de la cueva, mirando el cañón más allá. Cuento 6 jinetes, lado este del ridge, moviéndose lento, buscando en las rocas. Caleb se movió a su lado. Seguro, 6 hombres a caballo elegían camino por el laberinto de formaciones de piedra, demasiado lejos para identificar rostros, pero el jinete líder alto y ancho de hombros. Branson. Están entre nosotros y Copper Bend, observó Caleb. Y no se van. Tobías se unió, favoreciendo su brazo bueno. ¿Qué hacemos? Caleb estudió el terreno. Rattle Spine Ridge era paisaje roto de piedra roja y pasajes estrechos. Bueno para esconderse, malo para correr. Y con solo un caballo entre los 3, correr no era opción real. De todos modos. Esperamos, decidió. Vemos qué hacen. No pueden buscar para siempre. Caballos necesitan agua. Hombres descanso. Así esperaron. El sol subió más alto, convirtiendo la cueva en horno. Racionaron agua de la cantimplora única, sorbos pequeños que no aliviaban sed pero mantenían vivos. El calor presionaba como peso físico. Pasó 1 hora. 2. Los jinetes continuaron búsqueda metódica, de cañón en cañón, revisando cada sombra y grieta. Y luego algo cambió. Un jinete se separó del grupo. Se movía diferente a los otros, menos agresivo, más hesitante. Cabalgó hacia el borde oeste del ridge, luego desmontó y agitó su sombrero en arco amplio. Señal. ¿Pero a quién? Caleb se tensó. Eso no está bien. ¿Qué quieres decir? Si señalara a Branson, agitaría hacia el grupo. Agita lejos de ellos, observaron. El jinete esperó, mirando oeste. Tras largo momento, montó de nuevo y cabalgó de vuelta al grupo principal. Pero tomó ruta diferente. Una que lo acercaba más a su cueva. Demasiado cerca. Caleb sacó su revólver. Aileen hizo lo mismo con la pistola que le dio. Tobías recogió una roca, pesándola en su mano buena. El jinete se acercó. 50 yardas, 40, 30. Luego llamó, voz baja para llevar pero no gritar. Mercer, si estás a distancia de oír, no soy tu enemigo. Caleb no respondió. Podía ser trampa. El jinete continuó, me llamo Garrett Finch. Cabalgo con Branson, pero no soy leal a él. Necesito hablar. Aún no respuesta de la cueva. Garrett Finch desmontó y sostuvo manos a los lados, mostrando no alcanzaba armas. Sé del oro. Sé lo que Dylan Branson y Silas Hargrave hicieron. Y sé que mataron a mi hermano para guardar secreto. Eso llamó atención de Caleb. Se movió a entrada de cueva, pero quedó en sombra. Di lo que necesites decir. Garrett miró hacia el sonido de voz de Caleb. 32 años con piel oscurecida por sol y ojos verdes que destacaban contra rostro curtido. Su ropa lo marcaba como hombre trabajador. Denim gastado, chaleco de cuero, botas de millas duras. Hace 6 meses, mi hermano Aaron trabajaba en mina de Silas Hargrave. Buen chico, 19 años. Encontró algo en Pozo 7, cavidad detrás de pared de roca. Me contó pero dijo necesitaba investigar más antes de reportar. Al día siguiente muerto. Derrumbe. Dijeron cuerpo tan roto que no me dejaron verlo. La voz de Garrett se asperó. No creí. Aaron era cuidadoso. Demasiado para atraparse en derrumbe. Así empecé a preguntar. Me hice contratar como deputy de Branson para investigar bien. Me tomó 6 meses armarlo.
Dylan Branson y Silas Hargrave. Emboscaron envío de oro militar hace 2 años, mataron a los 12 soldados, escondieron cuerpos, dividieron oro. Evan encontró donde Hargrave escondía su parte, así que lo mataron y lo hicieron parecer accidente, Caleb asimiló. La historia coincidía con lo que Tobías oyó, ¿por qué decirme? Porque ayer te vi enfrentar a Branson frente al pueblo entero. Vi pagar $1000 para salvar a una mujer que todos querían muerta. ¿Eso toma coraje o estupidez? Tal vez ambos. Pero me mostró que no eres como el resto, y necesito a alguien que no sea como ellos para ayudar a derribar a estos bastardos. O mientes, y esto es emboscada. Si quisiera emboscarte, habría traído a los otros. Vine solo. Sin armas sacadas. Estoy poniendo mi vida en tus manos ahora. Aileen se inclinó cerca de Caleb. Podría decir verdad. Podría hacernos matar. Ya probablemente nos matan. Al menos así tal vez logramos algo primero. Caleb consideró. Todo gritaba trampa. Pero si Garrett decía verdad, representaba ventaja desesperada que necesitaban. Alguien dentro. Alguien que sabía movimientos de Branson y podía proveer información, salió de la cueva, pistolas aún sacadas, pero apuntando al suelo. Tienes 5 minutos para convencerme. Los hombros de Garrett se aflojaron de alivio. Gracias. No me agradezcas aún. Empieza a hablar. Garrett les contó todo. Como pasó 6 meses observando y escuchando. Como documentó reuniones de Branson con Hargrave en diario escondido en su pensión. Como Dylan Branson era conocido por tomar mujeres apache y mantenerlas prisioneras, con al menos 3 otras mujeres desaparecidas antes de Aileen. Como Branson había encubierto cada incidente diciendo que las mujeres huyeron o fueron matadas por bandidos. Tu mujer, dijo Garrett mirando a Aileen. Hizo al territorio un servicio matando a Dylan. Era peor que perro rabioso. Al menos un rabioso no disfruta la crueldad. La mandíbula de Aileen se apretó. Disfrutaba mucho. Lamento lo que sufriste. De verdad. Lamento no lo deshace, pero justicia podría hacerlo soportable. Garrett asintió. Eso ofrezco. Oportunidad de justicia. Sé dónde está escondido el oro. Ambas ubicaciones, iglesia y mina. Podemos recuperarlo. Llevarlo al gobernador territorial como evidencia. Branson y Hargrave colgarán. Caleb guardó su pistola. Dijiste ambas ubicaciones. ¿Cómo sabes de la iglesia? Branson guarda mapa en su oficina. Lo vi archivando reportes. No entendí qué significaba entonces, pero después de saber del oro, volví y miré de nuevo. Marca 2 puntos. Campanario de Misión Vieja y Pozo de Mina 7. Tobías habló, voz más fuerte que antes. Señor Garrett, conocía a mis padres, Thomas y Sarah. El rostro de Garrett se suavizó con reconocimiento y dolor. Sí. Trabajaban en la mina. Buena gente. Lamento tu pérdida. ¿El señor Hargrave realmente los mató? Sí. Les disparó cuando intentaron escapar. Lo vi pasar. No pude detenerlos sin volar mi cobertura. Tobías asimiló, manos cerradas en puños. Entonces quiero ayudar. Quiero que pague. Estás herido, hijo. Aún puedo sostener pistola. Aún puedo pararme. Eso basta. Caleb miró al chico, viéndose a esa edad, viendo misma necesidad ardiente de justicia que lo impulsó a ser Ranger primero. Antes de que el sistema rompiera su fe, antes de que la muerte de Mary Storm rompiera su espíritu. De acuerdo, dijo Caleb. Trabajamos juntos. 4 de nosotros contra cuantos Branson y Hargrave puedan reunir. No grandes probabilidades. Mejor que 3 contra ejército, señaló Garrett. Justo. Entonces, ¿cuál es el plan? Garrett miró hacia donde Branson y otros jinetes aún buscaban. Primero, los perdemos. Volveré. Diré a Branson que encontré huellas yendo hacia las salinas. Eso nos comprará tiempo. Ustedes 3 rodean norte. Vengan a Copper Bend por el lado ciego. Hay barranco detrás de la iglesia. Pueden entrar sin ser vistos. Y luego. Luego encontramos el oro en el campanario. Lo sacamos. Una vez tengamos evidencia física, cabalgamos duro a Tucson. Oficina del gobernador.
presentamos el caso. Dejamos que la ley lo maneje bien, Aileen rió, pero el sonido sin humor. ¿La ley? La misma ley que quería colgarme sin juicio. No toda ley es corrupta. El gobernador es hombre justo. Ha investigado a Branson meses, pero no puede moverse sin prueba. Le damos prueba, actuará. Caleb quería creerlo. Quería pensar que en algún lugar del sistema aún había hombres buenos que harían lo correcto. Pero 12 años de evidencia sugerían lo contrario, aún, ¿qué elección tenían? De acuerdo, dijo. Nos encontramos en la iglesia esta noche, 2 horas después de atardecer. Garrett montó su caballo. Estaré ahí. Y Mercer, gracias por confiar en mí. No confío en ti, pero estoy dispuesto a trabajar contigo hasta tener razón para no. Me sirve. Garrett cabalgó de vuelta al grupo de Branson, los observaron irse. 3 fugitivos parados en sombra de piedra roja, apostando sus vidas a palabra de hombre que conocieron hace 10 minutos. Esto probablemente es error, dijo Aileen, probablemente. ¿Por qué? Deberíamos hacerlo de todos modos. Probablemente. Juntaron sus escasas provisiones y prepararon moverse. Caleb revisó su revólver. 6 balas. Necesitaría hacer contar cada una. Aileen hizo lo mismo con la suya. Tobías tenía la roca, pero Caleb le dio cuchillo de su bota. No mucho, pero mejor que nada. Mientras preparaban irse, Aileen tocó brazo de Caleb. Allá en la cueva cuando pensamos que podríamos morir. ¿Quería decir algo? ¿Qué? Dudó. Palabras claramente no venían fácil. Quería decir que entiendo por qué no salvaste a mi madre. Eras joven. Creías en el sistema. Y cuando el sistema te falla, no siempre es tu culpa. A veces solo está roto más allá de reparar. La garganta de Caleb se apretó. Eso no excusa lo que hice. No, pero lo explica. Y tal vez eso basta por ahora. Apretó su brazo una vez, luego soltó y se movió hacia el gesto pequeño, breve, pero llevaba peso que se asentó en pecho de Caleb como calor extendiéndose por agua fría. Viajaron por el día, moviéndose lento y cuidadoso, quedándose en sombras y lugares bajos donde líneas de vista se rompían. Cuando el sol empezó su descenso, habían rodeado norte de Copper Bend y se acercaron por el lado ciego. Justo como Garrett sugirió, el barranco detrás de la iglesia era seco y lleno de maleza rodante y vidrio roto. Desmontaron y ataron a As en un grupo de mezquite donde el caballo quedaría escondido de mirada casual, luego se arrastraron adelante, usando la luz fallando como cobertura. La iglesia misionera se alzaba contra el cielo oscureciendo como diente roto. Sus paredes adobe, derrumbándose en lugares donde lluvia y tiempo habían desgastado. El campanario separado, conectado a estructura principal por pasillo cubierto parcialmente colapsado, la campana misma perdida hace tiempo, vendida o robada, dejando solo marco vacío y la cuerda que una vez la tocó. Llegaron a base del campanario y esperaron. El pueblo más allá se acomodaba en la tarde. Lámparas encendidas en ventanas. El piano del Selún empezó su actuación nocturna. Notas flotando por el aire enfriando, sonidos normales, los que te hacían olvidar que gente te cazaba. Tobías se movía inquieto, energía nerviosa haciéndolo cambiar de pie pese a hombro herido. ¿Creen que venga el señor Garrett? Lo sabremos pronto, dijo Caleb. No tuvieron que esperar mucho, una figura se materializó de las sombras, moviéndose con silencio cuidadoso de alguien acostumbrado a caminar donde no debía ser visto. Garrett Finch, ya sin su estrella de deputy. Llevaba bolsa de lona sobre un hombro. Llegaron, dijo quieto, tú también. Eso es algo. Garrett miró alrededor, revisando alrededores con ojos practicados. Branson está en el Selún. Hargrave ahí también. Planean algo grande. No pude acercarme lo suficiente para oír detalles, pero tienen al menos 20 hombres entre ellos. 20, repitió Aileen. Somos 4.5 a 1. He enfrentado peores. ¿Cuándo? Nunca. Pero hay primera vez para todo. Pese a la tensión, Caleb sintió la esquina de su boca moverse. Empezaba a gustarle Garrett. El oro, dijo Caleb. ¿Dónde exactamente? Garrett señaló el campanario. Piso superior. Hay pared falsa detrás de donde colgaba la campana. Dylan la construyó él mismo hace 2 años. Decía que hacía reparaciones.
Realmente escondía propiedad robada. Entraron al campanario por puerta colgando torcida en bisagras oxidadas. Dentro, oscuridad presionaba cerca. Olor a podredumbre y excremento de aves llenaba el espacio estrecho. Escaleras espiralaban arriba, madera y traicioneras. Caleb fue primero, probando cada escalón antes de poner peso completo. Varias tablas crujieron ominosamente. Una cedió del todo y su pierna se hundió. Se agarró al barandal, dolor disparando por su vieja herida. Ailén agarró su brazo, ayudando a sacarlo libre. Cuidado. Un poco tarde para eso. Continuaron arriba. Las escaleras parecían eternas en la oscuridad. Finalmente llegaron al piso superior. Habitación circular abierta al aire por todos lados. El marco de la campana dominaba el centro, vacío y esquelético contra las estrellas. Garrett se movió a la pared oeste y pasó manos sobre el adobe. Aquí se ve donde el mortero es nuevo. Sacó barra de palanca de su bolsa de lona y la encajó en la costura. La pared falsa bien construida, pero no diseñada para fuerza seria. Tras varios minutos de trabajo, se dio con crujido moliente. Detrás de la pared, cavidad ahuecada. Y en esa cavidad, apiladas nit y brillando incluso en tenue luz de estrellas, estaban 25 barras de oro. Tobías contuvo aliento. Eso es oro real. 20 libras cada una, Garrett confirmó. 500 libras total, vale unos $160,000. Ailén alcanzó y tocó una barra. El metal se sentía frío e imposiblemente pesado. Esto era por lo que hombres habían matado, por lo que su sufrimiento había sido. No justicia, no ley, solo codicia en su forma más pura. No podemos llevar todo, dijo Caleb práctico. No quieto. No necesitamos, respondió Garrett. Tomamos 3 barras, suficiente para probar que existe. Dejamos el resto. Una vez el gobernador tenga evidencia, puede enviar tropas a recuperar lo demás. Seleccionaron 3 barras y las cargaron en la bolsa de lona. El peso tremendo, incluso distribuido entre los 4. La carga tiraba de hombros y espaldas, mientras giraban para irse. Un sonido los congeló. Pasos en las escaleras abajo. Múltiples personas moviéndose rápido. Caleb sacó su pistola. Garrett hizo lo mismo. Ailén se posicionó frente a Tobías, su revólver apuntando a las escaleras. El marsal Kate Branson emergió del hueco de escaleras, pistola sacada. Detrás venían 5 hombres más, todos armados. Y detrás, vestido en su traje caro pese a la hora tardía, Silas Hargrave sonrió como hombre que acababa de ganar juego muy importante. Mercer, dijo Branson, su voz llevaba satisfacción. Tenía el sentimiento de que volverías por el oro. La codicia hace predecibles a los hombres. No estamos aquí por codicia, respondió Caleb. Estamos aquí por evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿De que ejecuté a una asesina? ¿Que protegí mi pueblo? Evidencia de que tu hijo y Hargrave mataron 12 soldados y robaron oro militar. Evidencia de que encubriste, evidencia que te hace cómplice de asesinato y robo. El rostro de Branson se oscureció. Mi hijo era buen hombre. Tu hijo era monstruo, y lo sabías. Lo protegiste de todos modos. ¿Cuántas mujeres tomó antes de Ailén? ¿Cuántas desaparecieron? Cuidado, Mercer. Hablas de los muertos. Eso es irrespetuoso. ¿Quieres hablar de respeto? Hablemos de Marisol Storm. Colgada por crimen que no cometió porque un ranchero te pagó para mirar al otro lado. Hablemos de Aaron Finch muerto en derrumbe escenificado porque encontró tu oro. Hablemos de los padres de Tobías disparados por intentar escapar esclavitud. La mano de pistola de Branson se apretó. Esas fueron acciones legítimas bajo la ley. La ley que compraste. La ley que torciste. La ley detrás de la que te escondiste mientras inocentes morían. Silas Hargrave dio paso adelante. A diferencia de Branson, no mostró enojo. Solo cálculo frío. Esto es muy dramático, Mercer. Pero también inútil. Estás atrapado, superado en número. Y aunque escaparas de alguna forma, nadie te creería. Poseo mitad del territorio. Branson controla la otra mitad. Somos la ley aquí. No más, dijo Garrett. Sacó papel doblado de su chaqueta. He documentado todo por 6 meses. Cada reunión, cada pago, cada crimen. Esto va al gobernador mañana. Branson giró a mirar a Garrett.
traición y rabia en su rostro. Tú, eras mi deputy. Juraste. Juré mantener justicia, no habilitar asesinos. Estás muerto, Finch. Tal vez, pero moriré sabiendo que hice lo correcto. ¿Puedes decir lo mismo? Por un momento, nadie se movió. La tensión se estiró tan apretada que parecía el aire podría romperse. Luego Silas Hargrave sacó su pistola y disparó. La bala atrapó a Garrett en el pecho. Retrocedió tambaleante, ojos abiertos en shock. Su pistola cayó de dedos sin fuerza. Caleb disparó. Su tiro tomó a uno de hombres de Branson en el hombro, girándolo. Aileen disparó 2 veces, rápido y certero, derribando otro. Luego caos estalló. Los hombres restantes de Branson abrieron fuego. Balas golpearon piedra y madera. Astillas volaron. Caleb agarró a Aileen y la jaló detrás del marco de la campana. Tobias se lanzó a cobertura detrás de montón de maderas viejas. Fuego de retorno chispeó en la oscuridad. Garrett había caído de rodillas, mano presionada al pecho. Sangre resumaba entre dedos. Miró a Caleb, intentó hablar, tosió sangre. En cambio, Caleb se arrastró hacia él, quedándose bajo. Balas silbaban arriba. Llegó a Garrett y lo jaló detrás del marco de la campana. Quédate conmigo, ordenó Caleb. Garrett negó con cabeza. Sacó el papel doblado de su chaqueta, ahora manchado de sangre, y lo presionó en mano de Caleb. Lleva esto al gobernador. Cuéntales de Aarón. Cuéntales que intenté. Hiciste más que intentar. Tuviste éxito. Garrett sonrió. Sangre manchaba sus dientes. Evan estaría orgulloso. Sus ojos perdieron foco. Su respiración paró. Garrett Finch murió con nombre de su hermano en los labios y conocimiento de que había hecho lo correcto resonando en sus pensamientos desvaneciéndose. Caleb cerró ojos de Garrett gentilmente. Rabia y duelo se torcieron en su pecho. Otro hombre bueno muerto. Otro sacrificio en altar de codicia de otros hombres. Miró a Aileen. Ella sostuvo su mirada. No palabras necesarias. Ambos entendían. Esto terminaba esta noche. De una forma u otra. Caleb contó balas. 3 restantes. Aileen tal vez 2. No suficiente para pelea sostenida. Necesitaban terminar esto rápido. Miró alrededor del campanario, marco de campana, pared falsa, lados abiertos a la noche. Una idea se formó. ¿Puedes escalar?, preguntó a Aileen. Si necesito. Necesitas. Lleva a Tobias. Baja por afuera del campanario. Hay agarres en el adobe donde se desmorona. Llega a As. Cabalga duro a Tucson. No pares. No mires atrás. ¿Qué hay de ti? Los detengo aquí. Compro tiempo. Eso es suicidio. Eso es justicia. Aileen agarró su rostro, lo forzó a mirarla. No mueres por mí. No después de todo. ¿Sobrevivimos juntos o morimos juntos? Esas son las únicas opciones. Caleb empezó a discutir. Luego vio sus ojos. Ojos de Marisol. Feroces e inquebrantables y absolutamente serios. Juntos entonces, acordó, tenían tal vez 3 minutos antes de que hombres de Branson reunieran coraje para cargar el marco de la campana. 3 minutos para planear. 3 minutos para vivir o morir. Caleb miró las barras de oro aún en la bolsa de lona. 20 libras cada una, 60 libras total, lo bastante pesado para matar a un hombre si lo golpeaba bien. Sonrió. No era expresión agradable. Aileen, ¿puedes crear distracción? ¿Qué clase? Fuerte, obvia, algo que los haga mirar lejos de mí. Ella entendió inmediatamente. Cuando cuente a 30, entonces empieza a gritar. Di que te rindes. Di cualquier cosa. Solo mantén su atención. ¿Y tú? Voy a emparejar las probabilidades. Aileen contó silenciosa. Cuando llegó a 30, se puso de pie, manos alzadas sobre cabeza. Para de disparar, nos rendimos. La voz de Branson volvió cautelosa. Ponte donde pueda verte. Me estoy poniendo. No disparen. El fuego paró. Branson y sus hombres se enfocaron en Aileen, pistolas entrenadas en ella. Esperando la trampa que estaban seguros venía. Mientras la miraban, Caleb se movió. Agarró una barra de oro y se arrastró al borde del piso del campanario. Abajo, 2 de hombres de Branson vigilaban la base, bloqueando la única salida.
Caleb sostuvo la barra sobre el borde, apuntó, soltó, 20 libras de oro cayeron 30 pies y golpearon al primer guardia cuadrado en la cabeza. El hombre se derrumbó sin sonido, el segundo guardia miró arriba, sobresaltado, Caleb soltó la segunda barra. Lo atrapó en el pecho, costillas crujiendo audiblemente. Cayó ahogando, 2 abajo. 3 más Branson y Argrave quedando en este nivel. Caleb giró de vuelta al marco de la campana, sus hombres están muertos, Branson. Ríndete. Nunca. Mataste a mi hijo. Tu hijo se mató con su propia maldad. Solo estoy aquí para limpiar el desastre. Branson rugió y cargó. Vino alrededor del marco de la campana, disparando salvaje. Caleb rodó derecha, subió de una rodilla, disparó una vez. La bala tomó a Branson en el muslo. El marsal cayó duro, los 2 hombres restantes dudaron. Esa duda les costó, Aileen disparó, derribó uno. Tobías lanzó su roca con precisión desesperada, golpeó al otro en la sien. El hombre tambaleó. La bala final de Caleb lo terminó, silencio cayó, roto solo por respiración trabajosa de Branson y alguien llorando. Tardó a Caleb un momento darse cuenta de que el llanto venía de Silas Hargrave. El dueño de la mina se había presionado en un rincón, su traje caro cubierto de polvo y sangre de otros hombres. Su pistola en el piso donde la dejó caer, todo su dinero, todo su poder no significaban nada aquí. Solo era hombre asustado que había realizado que podría morir. Caleb se puso de pie. Sus piernas gritaron protesta. Lo ignoró. Caminó a Branson, que yacía sangrando en el piso, aún intentando alcanzar su pistola caída. Caleb pateó la pistola lejos, miró abajo al marsal que había causado tanto sufrimiento. Mi hijo, susurró Branson. No entiendes. Era mi hijo. Y Aileen era hija de Marisol. Aarón era hermano de Garrett. Los padres de Tobías eran hijos de alguien. Tu duelo no borra el de ellos. La ley falló. Tú la fallaste. Ahora respondes por esa falla. Los ojos de Branson ardieron con rabia impotente. Luego la luz se desvaneció. Viviría, pero su poder roto. Todo lo que había construido con corrupción y violencia se había derrumbado en una noche. Caleb giró a Hargrave. De pie, el dueño de la mina se levantó tambaleante, manos alzadas. Por favor, tengo dinero. Puedo pagarles. Nombra tu precio. No hay precio. Algunas cosas no se compran. Los ataron a ambos con cuerda del marco de la campana. Usaron tiras de su propia ropa cuando la cuerda se acabó, luego juntaron lo que pudieron. El diario de Garrett documentando crímenes, las 3 barras de oro, las pistolas. Mientras preparaban irse, Aileen se arrodilló junto al cuerpo de Garrett. Nunca lo había conocido en vida, apenas hablado con él, pero murió intentando ayudarlos. Eso significaba algo. Les contaremos, dijo al muerto. Nos aseguraremos de que sepan lo que hiciste. Tú y tu hermano ambos bajaron las escaleras con cuidado, el peso de evidencia y agotamiento tirando de cada paso. Al fondo, encontraron a As esperando paciente donde lo dejaron. El caballo fiel no se había movido pese a los disparos. Caleb ayudó a Tobías al caballo primero. El chico se desvanecía, pérdida de sangre y soca alcanzándolo, luego a Aileen. Finalmente, Caleb se subió, cada músculo protestando. Tucson, preguntó Aileen. Tucson, lo rápido que As pueda llevarnos. Cabalgaban por la noche. Detrás, Copper Bend dormía, ignorante de que los cimientos de su imperio corrupto acababan de romperse. Adelante, el desierto se extendía interminable. Pero en algún lugar en esa oscuridad estaba justicia. Justicia real, la que no se podía comprar o torcer. Cabalgaban hacia ella con esperanza desesperada y memoria de hombres buenos que murieron para hacerla posible. El amanecer los encontró a 20 millas de Copper Bend y aún cabalgando. As estaba exhausto, pero valiente. Tobías había caído inconsciente, fiebre quemando a través de él. Aileen lo sostenía firme en la silla, su rostro puesto con determinación. La visión de Caleb se nublaba, falta de sueño, dolor de su pierna, el peso de todo alcanzándolo, pero los mantenía moviéndose. Una milla, luego otra, el sol subió, el calor se construyó. Aún cabalgaban, y luego brillando en la distancia como espejismo,
Los edificios de Tucson se alzaron contra el cielo, edificios reales, ley real, esperanza real lo habían logrado. De vuelta en Wild Brush Hollow bajo las estrellas de la tarde, Caleb terminó de hablar. Su voz se había puesto ronca del relato. Garrett Finch murió para que viviéramos, dijo a los niños. Sacrificó todo para hacer lo correcto. Eso es coraje. Coraje real. No pelear porque no tienes miedo, sino pelear porque alguien tiene que, aunque estés aterrorizado. Los ojos de la niña más pequeña estaban húmedos de lágrimas. Tobias se mejoró. Aileen sonrió. Sí. Doctores en Tucson lo arreglaron bien, y el gobernador escuchó. Envió tropas a arrestar lo que quedaba de la pandilla de Branson y hombres de Argrave. Recuperó todo el oro. Los soldados finalmente descansaron con honor. ¿Y ustedes? Preguntó el chico de 15 años. ¿Qué les pasó a ustedes y al abuelo? Caleb y Aileen se miraron. Una vida de memorias compartidas pasó entre ellos en esa mirada única. Eso, dijo Caleb, es historia para mañana por la noche. Pero les diré esto. A veces las batallas más duras no se pelean con pistolas. A veces se pelean con perdón, con aprender a vivir de nuevo después de pensar que la vida había terminado. Tu abuela me enseñó eso. Los niños empezaron a protestar, queriendo el resto de la historia ahora, pero Aileen se puso de pie, señalando que la tarde terminaba. Cama, dijo firme. Todos. La historia no va a ningún lado. Estará aquí mañana. Igual que ha estado aquí por 47 años. Los niños entraron en fila, charlando excitados sobre Marshalls y oro y cabalgatas desesperadas por el desierto. Sus voces se desvanecieron en la casa. Caleb y Aileen se quedaron solos en el porche. Las estrellas giraban arriba. En algún lugar en el hueco, un coyote llamó y otro respondió. La noche se asentó alrededor como manta familiar. Lo contaste bien, dijo Aileen. Tenía buena historia para trabajar. Teníamos buena historia. Pasado. Tiempo presente. No ha terminado aún. Apretó su mano. En la oscuridad, eran solo dos personas que habían peleado a través de fuego y se encontraron del otro lado. Nada más complicado que eso. Nada más simple tampoco. Mañana terminarían la historia. Contarían a los niños del juicio, de empezar Wild Brush Hollow, de construir vida de piezas rotas. Pero esta noche era para recordar, para honrar a los que murieron, para estar agradecidos de haber sobrevivido. El viento cambió. Trajo aroma a salvia y posibilidad. Se sentaron juntos en silencio cómodo y miraron las estrellas girar. La tercera tarde llegó suave y dorada a Wild Brush Hollow. Caleb Mercer estaba en su mecedora, el bastón de mezquite descansando contra su rodilla. A su lado, Aileen trabajaba sus dedos por una canasta a medio terminar, el patrón tradicional apache emergiendo de las tiras de sauce con facilidad practicada. Los 8 niños llegaron antes de que el sol tocara las colinas oeste. Sabían sin que se les dijera que esta noche traería el fin de la historia, la conclusión a todo lo que había empezado en un escenario manchado de sangre en Copper Bend 47 años atrás. La niña más pequeña trepó al regazo de Aileen sin pedir permiso. La vieja sonrió y ajustó la canasta para hacer espacio, continuando su tejido mientras la niña se acomodaba contra su pecho. Abuelo, dijo el chico de 15 años. ¿Paraste anoche cuando llegaron a Tucson? ¿Qué pasó ahí? Caleb estuvo quieto largo momento. Sus ojos miraban más allá de los niños, más allá del hueco, a distancia medida no en millas, sino en años. Cuando finalmente habló, su voz llevaba peso de memoria y ligereza de gracia ganada con duro esfuerzo. Lo que pasó en Tucson cambió todo, pero no como esperábamos. Nada sale como esperas cuando peleas por justicia. El mundo tiene forma de probar si realmente lo dices en serio o si solo buscas venganza vestida de ropa justa. Se acomodó en la silla. La madera crujió. En algún lugar en el crepúsculo juntándose, el primer grillo empezó su canción de tarde. Déjenme contarles de la elección más dura que hice y de la mujer que me enseñó que fuerza no es sobre cuán duro puedes golpear. Es sobre que estás dispuesto a perdonar. Llegaron a Tucson 3 días después de huir de Copper Bend. 3 días cabalgando por calor que podía cocer el cerebro de un hombre en su cráneo. 3 días racionando agua hasta que la lengua se hinchaba y agrietaba. 3 días viendo a Tobias desvanecerse dentro y fuera de conciencia, su herida volviéndose enojada e infectada pese a sus mejores esfuerzos por mantenerla limpia. Cuando vieron la capital territorial alzándose del desierto,
Los tres estaban medio muertos de agotamiento. Tucson en 1878 era ciudad real, no como los asentamientos dispersos que dejaron atrás. Edificios de adobe alineaban calles reales. La mansión del gobernador se sentaba en una colina sobreviendo el pueblo, blanqueada e imponente. Soldados federales patrullaban en pares, sus uniformes marcando los diferentes de la ley local corrupta que huyeron. Caleb guió a As por la calle principal, apenas consciente suficiente para mantener su asiento. Gente los miró. 3 personas en un caballo exhausto cubiertos de polvo y sangre seca, llevando heridas obvias, parecían lo que eran, refugiados de violencia. Un soldado se acercó, mano en su arma lateral, pero no sacando. Señor, parece necesitar ayuda. Caleb intentó hablar. Su voz salió como graznido. Intentó de nuevo. Gobernador Hayes. Necesito ver al gobernador Hayes. El gobernador no ve a cualquiera que llega al pueblo. Caleb hurgó en su abrigo. Sus dedos se sentían gruesos y torpes. Finalmente sacó los papeles doblados. El diario de Garrett. La documentación de crímenes de Branson y Hargrave. Ahora manchado de sangre donde Garrett los presionó en su mano mientras moría. Evidencia, logró Caleb. Robo de oro militar, asesinato, corrupción. ¿Querrá ver esto? El soldado tomó los papeles con cuidado, los desdobló. Sus ojos se abrieron al leer la primera página, miró a Caleb con nuevo respeto. Esperen aquí. Traigo al capitán. 10 minutos después, los escoltaban colina arriba a la mansión del gobernador. A Tobías lo habían llevado al cirujano del ejército, protestando débilmente que quería quedarse con Caleb y Aileen. Pero su fiebre demasiado alta, su herida demasiado seria. Necesitaba cuidado que no podían proveer. El gobernador Preston Hess tenía 55 años con cabello gris hierro y rostro como tallado de piedra honesta. Los recibió en su estudio, habitación llena de libros de ley y mapas del territorio. Escuchó sin interrumpir mientras Caleb contaba la historia. Todo. Desde la colgadura de Mary Storm 12 años atrás hasta Garrett Finch sangrando en el campanario 3 días pasados. Cuando Caleb terminó, la habitación estaba silenciosa salvo por el tic-tac del reloj de abuelo en la esquina. Hayes miró a Aileen. Señorita Storm, mató a Dylan Branson. Sí, en defensa propia después de 3 meses cautiva y brutalizada. Sí, Hayes asintió lento. ¿Y usted, señor Mercer? Tiró su placa de Ranger por un error judicial hace 12 años. ¿Por qué venir ahora? Podrían haber tomado ese oro y desaparecido. 3 barras los habrían acomodado de por vida. Porque Garrett Finch murió creyendo que justicia era posible. Le debía averiguar si tenía razón. Hayes se puso de pie y caminó a la ventana. Afuera, el sol se ponía, pintando Tucson en tonos de ámbar y sangre. Estuvo ahí largo tiempo, manos cruzadas atrás. Finalmente giró. He investigado a Kate Branson por 18 meses. El hombre es cuidadoso. Cada vez que pensé tener evidencia, desaparecía. Testigos retractaban o desaparecían. Documentos se perdían. Se construyó pequeño imperio en corrupción y miedo, y es muy bueno protegiéndolo. Hasta ahora, dijo Caleb, hasta ahora, Hayes recogió el diario de Garrett. Esto cambia todo. Con esto, puedo moverme. Puedo enviar tropas federales a Copper Bend. Arrestar a Branson, Hargrave, y todos involucrados. Recuperar el oro restante. Cerrar este caso correctamente. Alivio inundó a Caleb. Había funcionado. Lo habían logrado. Justicia era posible después de todo. Luego Hayes continuó. Solo hay un problema. El alivio se evaporó. ¿Qué problema?, preguntó Aileen. Hayes la miró con algo como simpatía. Mató a un hombre, señorita Storm. Incluso en defensa propia, incluso con justificación, eso requiere juicio. No puedo simplemente desestimar los cargos. La ley tiene que seguir su curso. La colgarán, dijo Caleb plano, no si el jurado oye la verdad completa. No si entienden lo que Dylan Branson le hizo a ella y a otras. Pero debe haber juicio, debido proceso. La ley tiene que aplicar igual o no significa nada. Aileen se quedó muy quieta. Y si el jurado no me cree, si deciden que la palabra de una mujer apache no significa nada contra la reputación de un hombre blanco muerto. Personalmente apelaré al Supremo Corte Territorial.
Me aseguraré de que se haga justicia, pero no puedo prometer que caminarás libre inmediatamente. Solo puedo prometer audiencia justa, más de la que tuviste en Copper Bend. La mano de Caleb fue a su pistola. Instinto viejo. El instinto que decía cuando la ley fallaba, hacías tu propia justicia. La mano de Aileen cubrió la suya antes de que pudiera sacar. No. Te encerrarán, te pondrán a juicio, tal vez te cuelguen de todos modos. Tal vez. Pero esto es por lo que vinimos. Ley real, justicia real, no la versión corrupta que Branson torció para sus propósitos. Si huyo ahora, digo que no creo que justicia exista. Digo que Garrett murió por nada. Murió para que vivieras. Murió para que la ley funcionara como se supone. Déjala funcionar. Caleb la miró, vio fuerza de Marisol mirándolo de vuelta. Vio a una mujer que había sido rota y golpeada y brutalizada, que debería haber perdido toda fe en justicia, de alguna forma aún creyendo que era posible. Lo avergonzó, lo humilló, lo hizo entender que ella era más valiente que él jamás había sido. Dejó caer su mano de la pistola. De acuerdo, lo hacemos legal, correcto, como debió hacerse hace 12 años. Hayes asintió. Señorita Storm, la pongo en custodia protectora, no cárcel. Estará alojada en habitación segura aquí en la mansión con guardias para asegurar su seguridad. El juicio empezará en una semana, dándonos tiempo para juntar testigos y preparar su defensa. ¿Quién me defenderá? Personalmente contrataré al mejor abogado del territorio, Daniel Wetmore. Ha defendido casos como el tuyo antes. Ganó la mayoría. Aileen asimiló esto. Luego enderezó hombros. Acepto con una condición. ¿Qué condición? Que Caleb Mercer no sea acusado como cómplice. Salvó mi vida. Me trajo evidencia a usted con gran riesgo personal. Ha ganado clemencia. Hayes miró a Caleb. ¿Planeaba acusarlo? Debería. Ayudó a fugitiva, interfirió con deberes de Marsal, participó en tiroteo que dejó múltiples hombres muertos. Pero también expuso corrupción que no podía tocar y me trajo evidencia que me dejará limpiar este territorio. Estoy dispuesto a pasar por alto sus violaciones técnicas a cambio de su cooperación como testigo. Entonces tenemos acuerdo, dijo Aileen. 2 soldados le escoltaron de la habitación. Miró atrás una vez a Caleb. Sus ojos se encontraron. 1000 palabras pasaron en esa mirada. Gracias. Lo siento. Quédate seguro. Vuelve. Todo comprimido en momento único. Luego se fue y Caleb quedó solo con el gobernador. Hayes sirvió 2 vasos de whisky de decantador de cristal. Le dio uno a Caleb. ¿La amas? No era pregunta. Caleb no la respondió de todos modos. Hace 12 años, continuó Hayes, viste morir a su madre porque tenías demasiado miedo de romper reglas. Ahora has roto cada regla para salvarla. Eso es viaje bastante. No soy el mismo hombre de hace 12 años. Nadie lo es. La pregunta es si te has convertido en mejor hombre o solo en uno más roto. Caleb bebió el whisky. Quemó bajando áspero y real. No sé. Pregúntame después del juicio. Justo. Hayes envió tropas a Copper Bend esa misma noche. 20 soldados federales bajo comando del capitán Morris, hombre militar de carrera con reputación de incorruptibilidad, cabalgaban duro por la oscuridad, llegando al pueblo al amanecer. Los arrestos fueron rápidos y brutales. Kate Branson, aún recuperándose de herida en pierna, intentó resistir. Pasó 3 días en el calabozo por su trouble. Silas Hargrave se rindió inmediatamente, ya calculando cómo sus abogados podrían torcer cosas a su favor. Los hombres restantes que participaron en la emboscada en el campanario fueron juntados uno por uno. Los soldados recuperaron el resto del oro de ambas ubicaciones. 22 barras del campanario donde Caleb y los otros las dejaron. 25 barras del pozo de mina 7 justo donde Hargrave las había escondido 2 años antes, cada onza contabilizada. Los cuerpos de los 12 soldados asesinados fueron encontrados enterrados en barranco a 5 millas de donde su carreta fue emboscada. Fueron exhumados y dados entierros militares apropiados con honores completos. El capitán Morris encontró algo más también. En el sótano de Jalen Branson, el lugar donde mantuvo prisionera a Aileen, encontraron evidencia de otras mujeres, objetos personales, ropa, un diario donde Dylan había documentado sus crímenes en detalle perturbador,
aparentemente viendo sus atrocidades como logros dignos de registrar. Habían sido 6 mujeres antes de Aileen, todas apache, todas desaparecidas, todas presumidas muertas, aunque sus cuerpos nunca encontrados. Cuando Hayes leyó el diario, su rostro palideció de furia. Este monstruo debió ser detenido hace años. Su padre lo protegió. Eso es lo que hacen los padres, incluso cuando sus hijos se vuelven malvados. Eso es lo que hacen padres débiles. Padres fuertes detienen a sus hijos antes de que lastimen a otros. Branson era débil y su debilidad costó vidas inocentes. El juicio fue fijado para 7 días después. La noticia se corrió por el territorio como incendio. Una mujer apache acusada de asesinato defendida por el propio abogado del gobernador con evidencia de abuso sistemático y corrupción. Gente vino de cientos de millas para ver, algunos vinieron esperando justicia. Otros esperando sangre. El tribunal en Tucson estaba lleno hasta no caber ni de pie. Caleb se sentó en la primera fila vistiendo ropa prestada del staff del gobernador. Alguien había recortado su barba y cortado su cabello. Parecía casi respetable, casi civilizado. Dentro, se sentía como animal enjaulado esperando que las barras se rompieran. Aileen fue traída por guardias. Vestía vestido simple, también provisto por la esposa del gobernador. Alguien había lavado y trenzado su cabello. Las quemaduras de cuerda en sus muñecas habían desvaído, pero aún visibles. Parecía pequeña y frágil de forma que Caleb sabía era engañosa. Era hierro envuelto en seda. El juez era Horatio Penn, 62 años, con reputación de justicia que había sobrevivido 3 décadas en la banca. Llamó a orden la corte con 3 golpes de su martillo. El fiscal era hombre llamado Wilkins, joven y ambicioso, claramente esperando este caso de alto perfil hiciera su carrera. Presentó el caso del territorio con flair dramático. Aileen Storm había asesinado a Dylan Branson a sangre fría, apuñalado 7 veces, huido de la escena, resistido arresto. La ley era clara. Asesinato era asesinato sin importar el carácter de la víctima. Luego fue turno de Daniel Wetmore. Wetmore tenía 50 años con cabello plateado y voz que podía hacer que un susurro sonara como trueno. Llamó testigo tras testigo, un doctor que testificó sobre lesiones de Aileen cuando fue arrestada. Cicatrices consistentes con abuso prolongado. Moretones alrededor de su garganta de intento de estrangulación. Evidencia de asalto sexual. Una mujer llamada María González que testificó que su hermana había desaparecido 2 años antes, vista por última vez cerca de propiedad de Dylan Branson, nunca encontrada. El marsal había dicho que huyó con un vagabundo. María nunca lo creyó. Otra mujer, Sarah Reading, testificó que Dylan la había acosado agresivamente en reunión social. Cuando rechazó, amenazó con cerrar negocio de su marido por violaciones de código. Había pasado 3 años aterrorizada de él. El diario del sótano de Dylan fue ingresado como evidencia. Whitmore leyó pasajes seleccionados en voz alta. El tribunal se quedó silencioso como tumba. Varias personas salieron, incapaces de soportar detalles. Otras lloraron abiertamente. Luego Whitmore llamó a Caleb al estrado. Caleb juró en la Biblia decir verdad. Miró a Aileen. Ella asintió ligeramente. Permiso para hablar. Permiso para finalmente decir todo lo que había guardado dentro por 12 años. Señor Mercer, empezó Whitmore. Estuvo presente en la subasta donde vendían a la señorita Storm. ¿Por qué asistió? Porque le debía una deuda a su madre. Explique. Caleb contó la historia. Todo. El arresto de Marissa Storm, la ejecución apresurada, la niña de 4 años gritando mientras su madre moría. Su propia cobardía en no detenerlo. Sus 12 años de deriva, intentando encontrar redención. Cuando vi a Aileen en ese escenario hoy, dijo, su voz firme pero quieta. Vi a su madre. Vi a la misma mujer que fallé en salvar. No podía fallar de nuevo. Así que pagué todo lo que tenía para comprar su libertad. Y luego la liberé. Sin condiciones, sin demandas. Le dije que la vida que viviera de ese momento en adelante era suya para elegir. ¿Por qué haría eso si acababa de gastar sus ahorros de vida? Porque comprar a alguien no es salvarlo. Liberarlo es. Whitmore dejó eso colgando en el aire un momento. Luego continuó, señor Mercer, en su opinión profesional como ex Texas Ranger, ¿fue justificado el asesinato de Dylan Branson por la señorita Storm?
El fiscal objetó. El testigo no está calificado para determinaciones legales. El juez Khan consideró. Rechazado. El testigo tiene experiencia en aplicación de ley. Lo permitiré. Caleb se inclinó adelante. Sí, fue justificado. Dylan Branson la mantuvo prisionera 3 meses. La brutalizó repetidamente. Ella lo mató para escapar. Eso no es asesinato. Es supervivencia. Cualquier persona, hombre o mujer, tiene derecho a defenderse contra ese tipo de asalto prolongado, incluso si significó apuñalarlo 7 veces. Especialmente entonces. Un apuñalamiento podría no haberlo detenido. Se aseguró de que no pudiera seguirla. Eso no es excesivo. Es completo. Algunas personas en la galería jadearon. Otras asintieron. Los rostros del jurado eran ilegibles. Cuando Caleb bajó, llamaron a Aileen a testificar. Caminó al estrado con cabeza alta, puso mano en la Biblia, juró decir verdad en voz que no vaciló. Whitmore la trató gentilmente, haciendo preguntas que la dejaban contar su historia en sus propias palabras, como Dylan la tomó mientras juntaba agua de un arroyo. Como la mantuvo encadenada en el sótano. Las cosas que le hizo que ninguna persona debería soportar nunca. Como encontró el cuchillo mientras él dormía borracho. Como supo que era su única oportunidad. No quería matarlo, dijo. Quería escapar, pero era más grande que yo, más fuerte. Si corría y me atrapaba, me mataría. Así que me aseguré de que no pudiera atraparme. ¿Lo lamenta?, preguntó Whitmore. Fue silenciosa largo momento. Lamento que el mundo lo hiciera necesario. Pero no lamento sobrevivir. El contrainterrogatorio del fiscal fue duro. Intentó pintarla como asesina vengativa. Intentó sugerir que sedujo a Dylan, luego lo mató por dinero. Intentó cada ángulo para hacerla parecer menos que humana. Aileen enfrentó cada pregunta con dignidad calmada, nunca alzó voz, nunca se quebró, solo respondió honesta y completamente. Cuando bajó, mitad del jurado lloraba. Los argumentos finales tomaron 2 horas. Wilkins argumentó que la ley era la ley y ninguna cantidad de simpatía podía excusar asesinato. Whitmore argumentó que justicia significaba entender contexto y cualquier persona que hubiera soportado lo que Aileen merecía misericordia y vindicación, no castigo. El juez Khan instruyó al jurado sobre la ley, defensa propia, fuerza razonable, durez prolongado. Se retiraron a deliberar a las 4 de la tarde. Caleb se sentó en el tribunal mientras pasaban las horas. Gente iba y venía. Especulación corría salvaje. Algunos pensaban que la colgarían. Otros que caminaría libre. La mayoría pensaba que la verdad caería en algún lugar a las 9 de esa noche. El jurado volvió, trajeron a Aileen de vuelta al tribunal, se puso de pie mientras leían el veredicto. En el asunto del territorio versus Ellen Storm, por el cargo de asesinato en primer grado, nosotros el jurado encontramos a la acusada no culpable. El tribunal estalló, mitad en vítores, mitad en ultraje. El juez Khan martilló hasta restaurar orden. Señorita Storm, dijo. Es libre de irse. La corte se disculpa por la injusticia que sufrió y espera que pueda encontrar paz. Aileen asintió. No lloró. No celebró. Solo estuvo ahí un momento, asimilando la realidad de que finalmente era verdaderamente libre. Luego giró y caminó donde Caleb estaba. Se miraron. Sin palabras, sin grandes gestos, solo 2 personas que habían peleado a través del infierno juntas y de alguna forma llegaron al otro lado, afuera del tribunal. Tobías esperaba. Su hombro sanaba bien, envuelto en vendajes limpios. Cuando vio a Aileen, corrió a ella y echó su brazo bueno alrededor de su cintura. Sabía que estarías bien, dijo. Lo sabía. Ella lo abrazó cerca. Todos estamos bien ahora. Los 3, el gobernador Hayes se acercó. Señorita Storm, señor Mercer, joven Tobías, quería decirles personalmente que Kate Branson y Silas Hargrave enfrentarán juicio el próximo mes. La evidencia contra ellos es abrumadora. Colgarán. Eso no es justicia, dijo Aileen quieto. Eso es venganza. Hayes pareció sorprendido. Asesinaron 12 soldados, encubrieron múltiples crímenes. Merecen muerte. Tal vez, pero he visto suficiente muerte. No necesito ver más para saber que sobreviví. Se volvió a Caleb.
¿Podemos dejar este lugar? Ir a algún lugar nuevo. Algún lugar sin tanta sangre y dolor, Caleb asintió. Conozco un lugar. Wild Brass Hollow. Tierra vacía entre aquí y los territorios norte. Buena agua. Defendible. ¿Nadie nos molestaría ahí? ¿Hay espacio para 3? Tobías miró arriba esperanzado, Caleb sonrió. Realmente sonrió. La expresión se sentía extraña en su rostro después de tanto tiempo. Hay espacio, salieron de Tucson la mañana siguiente. 3 personas en 2 caballos llevando provisiones compradas con el dinero de recompensa que el gobernador les dio por recuperar el oro militar. $1000, una fortuna, suficiente para construir algo real. El viaje a Wild Brass Hollow tomó 5 días, viajaron por desierto que gradualmente daba paso a pastizal. Pasaron mesas pintadas en bandas de rojo y oro bajo cielos tan vastos que parecían tragar el horizonte. Al tercer día, Aileen cabalgó junto a Caleb en silencio compañero, luego habló. Allá en el campanario cuando Garrett estaba muriendo. Podrías haberme dejado a mí y a Tobías, tomado el oro y huido. Porque hace 12 años, huí cuando debí quedarme. No iba a cometer ese error 2 veces. Has cambiado. Tú también. Cuando te conocí primero, querías matarme. Probablemente aún a veces, río. El sonido sorprendente y hermoso. Solo a veces. Mayormente estoy agradecida. ¿Por qué? Por mostrarme que no todos los hombres son monstruos. Por probar que la gente puede cambiar. Por darme razón para confiar de nuevo, alcanzó y tocó su mano donde descansaba en las riendas. El contacto breve, gentil, eléctrico, no sé qué somos el uno para el otro, continuó. No sé si lo que tenemos es amor o solo trauma compartido, pero sé que no quiero enfrentar el futuro sola. Y sé que eres la única persona con quien puedo imaginar enfrentarlo. La garganta de Caleb se apretó. Tengo 19 años más que tú. Estoy roto de formas que no sanarán. Maté a tu madre por mi cobardía. No la mataste. Fallaste en salvarla. Esas son cosas diferentes. Y te perdono por fallar. La pregunta es si puedes perdonarte a ti mismo. ¿Podía? Caleb no sabía. Pero tal vez eso era el trabajo de una vida. No lograr perdón de una vez, sino ganarlo pedazo a pedazo, día a día, elección por elección. Quiero intentar, dijo finalmente, entonces intenta conmigo. Construye algo conmigo. No porque me debas. No porque intentes compensar el pasado, sino porque quieres futuro. Quiero eso. Entonces lo haremos juntos. Llegaron a Wild Brass Hollow en una mañana pintada en oro y posibilidad. La tierra era exactamente como Caleb recordaba de pasar años antes. Un cuenco natural de buena tierra rodeado por colinas bajas. Un arroyo corría todo el año, alimentado por manantiales en las rocas. Enebro y mezquite proveían sombra y combustible. Los huesos de un viejo homestead estaban abandonados. Solo fundación de piedra y chimenea colapsada, pero la fundación era sólida. Aquí, dijo Caleb, este es el lugar. Desmontaron. Aileen caminó el perímetro, sintiendo la tierra bajo sus pies. Tobías corrió al arroyo y salpicó agua en su rostro, riendo. Podríamos construir algo aquí, dijo Aileen. Algo bueno. Un hogar. Más que hogar, un santuario, un lugar para gente que no tiene otro lugar. Caleb entendió. No pensaba solo en los 3. Pensaba en todos los otros. Los huyendo de abuso y corrupción. Los que la ley había fallado. Los que necesitaban segunda oportunidad. Eso es sueño grande. Ese mismo día. Usaron madera caída de colinas circundantes para enmarcar paredes. Mezclaron adobe para ladrillos. Tobías probó sorprendentemente hábil en construcción. Sus manos pequeñas perfectas para trabajo de detalle, la fuerza y experiencia de Caleb guiaban estructuras mayores. El conocimiento práctico de Aileen de vida en desierto moldeaba el diseño. Tomó 3 meses construir la cabaña principal. 2 habitaciones para empezar con planes de expansión. Chimenea de piedra, ventanas de vidrio real compradas en Tucson y traídas con cuidado, un porche mirando para atrapar el amanecer. Otras familias empezaron a llegar antes de que la cabaña estuviera terminada.
La noticia se había corrido por el territorio sobre la mujer que sobrevivió a Dylan Branson y el hombre que expuso corrupción en los niveles más altos. Algunos vinieron por curiosidad. Otros buscando la seguridad que el hueco representaba. Una familia apache expulsada de sus tierras por colonos que no respetaban títulos legales. Un exesclavo y su esposa liberados por la guerra pero casados por hombres que no respetaban la emancipación. Una pareja mexicana cuyo hijo había sido matado por soldados borrachos sin consecuencias. Una familia blanca quebrada por préstamos predatorios de Silas Hargrave. Cada familia traía habilidades: agricultura, herrería, tejido, medicina. El hueco creció de cabaña única a pequeña comunidad. No pueblo exactamente, algo más orgánico. Reunión de gente que había sido rota y elegía sanar junta. 2 años después del juicio, en la primavera de 1880, Caleb y Aileen se casaron. La ceremonia fue mezcla de tradiciones realizada por una mujer mayor que había venido al hueco buscando refugio y se quedó a enseñar las viejas formas. Se pararon frente a la comunidad que habían construido, manos tomadas, y hablaron votos que eran menos sobre prometer para siempre y más sobre elegir cada día estar juntos. Tobías estaba junto a Caleb, radiante de orgullo. A los 14, había crecido alto y fuerte, el chico herido que rescataron transformado hace tiempo en joven confiado. Los llamaba a ambos por nombres de pila, pero todos en el hueco sabían la verdad. Era su hijo en toda forma que importaba. La celebración duró 3 días. Música y comida y risa. Para gente que había conocido tanta oscuridad, la luz se sentía casi demasiado brillante para soportar. En la tercera noche, cuando la música finalmente paró y los invitados volvieron a sus hogares, Caleb y Aileen se sentaron en su porche, el mismo porche donde, 45 años después, se sentarían y contarían a sus nietos esta historia. Aileen descansó cabeza en hombro de Caleb. ¿Eres feliz? No sé si he ganado felicidad a un punto. Eso no es lo que pregunté, Caleb consideró. ¿Era feliz? Había pasado 12 años creyendo que felicidad era algo que otros conseguían. Algo que había perdido cuando se quedó parado y dejó morir a Marisol. Pero aquí en este lugar que habían construido con esta mujer a su lado, en esta comunidad alrededor de ellos. Sentía algo cerca de paz. Y sí, dijo finalmente. Soy feliz, ¿tú? Más de lo que pensé posible. Se sentaron en silencio, mirando las estrellas girar arriba. En algún lugar en el hueco, un bebé lloró y fue calmado rápido. Un perro ladró una vez, luego se acomodó. Sonidos normales, sonidos seguros, sonidos de vida continuando. 5 años más pasaron, el hueco creció a 15 familias, luego 20. Caleb enseñaba a los jóvenes a cazar y rastrear y defenderse sin convertirse en el tipo de hombres que usan violencia como primer recurso. Aileen enseñaba a todos que quisieran escuchar a leer y escribir. Conocimiento era poder, y gente que había sido mantenida sin poder necesitaba cada ventaja posible. Tobías, a los 19, anunció su intención de convertirse en maestro para abrir escuelas para niños que se parecían a él, a quienes se les había dicho que valían menos que nada por el color de su piel. Necesitarás dinero para eso, dijo Caleb. He estado ahorrando. No suficiente. Toma esto. Caleb le dio bolsa de cuero. Dentro estaban $200. Mitad de lo que quedaba del dinero de recompensa. Tobías miró. No puedo tomar esto. Puedes y lo harás. Vas a hacer algo importante, algo que importa. Vale la pena invertir. Lágrimas brillaron en ojos de Tobías. Ya me diste todo. Te dimos hogar. Tú nos diste razón para construirlo. Llámanos parejos. Tobías se fue al colegio de maestros territoriales ese otoño. Escribía cartas cada semana describiendo sus estudios y sueños. 3 años después, volvió con certificado de enseñanza y esposa. Mujer llamada Clara, que también había sobrevivido horrores y elegido vivir de todos modos. Abrieron su primera escuela en 1886. Edificio de una habitación al borde del hueco, dando bienvenida a cualquier niño, sin importar raza o fondo. En 5 años, Tobías había abierto 11 escuelas más por el territorio, cada una con maestros que creían que educación era derecho, no privilegio reservado para ricos y blancos. Más tiempo pasó. El hueco se volvió conocido por la región como lugar de seguridad donde la ley corrupta terminaba y justicia real empezaba. El gobernador Hayes visitó 2 veces,
ambas dejando con lágrimas en ojos por lo construido. Kate Branson y Silas Hargrave fueron colgados en 1879, su juicio rápido una vez toda evidencia presentada. Caleb y Aileen no asistieron. Habían dejado venganza atrás, el territorio se volvió estado en 1912, el hueco permaneció pequeño santuario en mundo cambiando, y a través de todo, Caleb y Aileen envejecieron juntos. Cabello gris y articulaciones doloridas y las 1000 pequeñas indignidades de envejecer, pero también risa y mañanas quietas y satisfacción de trabajo bien hecho. En el porche de su hogar en 1925, Caleb terminó la historia, su voz se había puesto suave con memoria y emoción. Así empezó Wild Brass Hollow, dijo a los 8 niños sentados a sus pies. Con 3 personas rotas eligiendo construir en vez de destruir, eligiendo perdón sobre venganza, eligiendo creer que pese a todo, lo bueno era posible. La niña más pequeña miró arriba desde el regazo de Aileen. Y vivieron felices para siempre. Caleb y Aileen se miraron y sonrieron. Vivimos, dijo Aileen gentilmente. Algunos días fueron felices, algunos duros, pero los vivimos juntos, y eso hizo toda la diferencia. Tu abuelo me enseñó algo importante, continuó. Me enseñó que coraje no es sobre no tener miedo. Es sobre estar aterrorizado y hacer lo correcto de todos modos. Y yo le enseñé algo a él también. ¿Qué? Preguntó el chico de 15 años, que fuerza no es sobre nunca romperse. Es sobre romperse, luego elegir sanar, luego usar lo que aprendes de estar roto para ayudar a otros a sanar también. Caleb asintió. Todo lo que soy, todo lo bueno que hice empezó el día que elegí pagar $800 por la libertad de una mujer. No porque fuera noble, porque estaba desesperado por dejar de ser cobarde. Tu abuela me hizo mejor de lo que era. Me hizo el hombre que debía haber sido todo el tiempo. Y él me devolvió mi fe, añadió Aileen. Fe en que justicia era posible, que la gente podía cambiar, que amor podía crecer incluso en la tierra más dura. Los niños se sentaron quietos, asimilando el peso de la historia, procesando qué significaba, entendiendo tal vez por primera vez que el hueco pacífico donde nacieron había sido construido sobre fundamentos de dolor y coraje. Finalmente, la más pequeña habló. Abuelo, cuando estabas muriendo en el desierto cabalgando a Tucson, ¿tenías miedo? Aterrorizado. Pero seguiste yendo porque tu abuela me necesitaba. Porque Tobías me necesitaba. Porque había pasado 12 años huyendo, y era tiempo de correr hacia algo en vez. ¿Hacia qué? Caleb miró a Aileen. 47 años de matrimonio en esa mirada, hacia hogar, dijo simplemente. Solo que aún no lo sabía, el sol se había puesto completamente ahora. Estrellas emergieron una por una en el cielo oscureciendo. Los niños empezaron a ir a la cama, sus cabezas llenas de Marshalls y oro y cabalgatas desesperadas por el desierto. Caleb y Aileen permanecieron en el porche, 2 personas que habían sobrevivido cuando no debían, que habían construido algo duradero de piezas rotas, que habían convertido su dolor en propósito. ¿Crees que entienden?, preguntó Aileen quieto. ¿Los niños entienden lo que intentamos enseñarles? Entienden que su abuelo fue cobarde que se volvió valiente, que su abuela fue víctima que se volvió sobreviviente. Eso basta por ahora. Y cuando nos vayamos, entonces Tobías les contará, y sus hijos contarán a sus hijos. La historia vivirá. No porque fuéramos héroes, porque fuimos humanos y elegimos cada día ser un poquito mejores que el día anterior. Aileen se inclinó hacia él. Después de 47 años, su cuerpo era tan familiar como el propio. La forma de su hombro, el ritmo de su respiración, la forma en que su mano automáticamente alcanzaba la de ella en la oscuridad. Te amo, Caleb Mercer,